¿Qué onda, brujos? ¿Todo bien? Está al aire otro episodio súper especial de Charlas sin Sentido, respondiendo 100 preguntas sobre Harry Potter. Si eres nuevo en el caldero roto, suscríbete y activa notificaciones para no perderte nada. Hazte miembro del canal para obtener beneficios exclusivos, como insignias junto a tu nombre, emojis para que los uses en los comentarios, o también puedes destacar tu comentario usando el botón gracias, ¿de acuerdo? Entonces, gracias. Vamos directo a la primera pregunta de Arturo Supo. Hola Caco, hola, esta es mi primera pregunta. Mira, debutando en Papo Furado, ¿qué significan los tatuajes en el pecho de Sirius en El prisionero de Azkaban? Ya empezamos con una pregunta buenísima. Mira los tatuajes de Sirius. Son una invención de las películas. En los libros no existen. El que hizo esos tatuajes, si no me equivoco, se llamaba Rob Bliss o Bob Bliss. Creo que era Rob Bliss. Él dijo que la inspiración para los tatuajes de Sirius son los tatuajes rusos usados en prisioneros. Había un sistema de significado muy elaborado, el significado de los tatuajes en las prisiones rusas. Y entonces él usó eso como inspiración. Ahora, el significado exacto no lo sabemos. Tengo un video donde hablo sobre todos los tatuajes de Sirius. Aquí en él hablo sobre el significado de esos símbolos y trato de relacionarlos con Sirius. Por ejemplo, el primer símbolo que aparece ahí es Samek. Es un símbolo que viene del alfabeto fenicio y significa apoyarse. Y ahí lo relaciono con Sirius, la forma en que él se apoyó en realidad, sabiendo que era inocente, que lo mantuvo. Estando en Azkaban, que fue lo que impidió que los dementores lo volvieran loco. El segundo símbolo de abajo es alquímico, está al revés. Es uno de los símbolos de la amalgamación, ya que en la alquimia existen varios tipos de símbolos. Y hay más de un símbolo para una misma cosa. Este es el de la amalgamación. El proceso de amalgamación es básicamente la separación de elementos, la separación de metales. Entonces yo interpreté esto para Sirio. Sirio, al ser el único de su familia en Gryffindor, era distinto a ellos. Y Slytherin tiene como colores el verde y la plata, y Gryffindor el burdeos y el dorado. Yo lo interpreté como la separación ahí que la amalgama hace separando la plata y el oro. Claro, todo esto no es oficial, son solo pensamientos que relacioné de acuerdo con esos símbolos ahí. ¿Y qué significa cada símbolo? No puedo hablar de todos los tatuajes porque sería un episodio con 100 preguntas, así que les dejo este para que lo vean. Es un episodio de hace años, pero está completo. La siguiente pregunta es de Víctor Martín. Buenas noches, Caco. ¿Cómo llegan las profecías al Ministerio de Magia? Bueno, esas profecías, esas esferas, son registros de las profecías, no son las profecías en sí mismas, ¿verdad? Eso es un registro hecho por quien presenció la profecía siendo pronunciada. Entonces, como eso se pone en una esfera, no sabemos el proceso, pero es esa persona la que lo pone en la esfera y lo lleva al Ministerio de Magia, como diciendo, mira, aquí hay un registro de profecía, y lo entrega al Departamento de Misterios. Yo creo que es de esa manera. Gustavo Fernández dijo lo siguiente: tengo un tatuaje de una marca tenebrosa modificada porque fue hecho en microrrealismo. No lo hice pensando en el sentido malo, porque los mortífagos son personas deplorables. Lo hice porque me gustó el diseño y soy fan de Harry Potter. ¿Qué opinas de este tatuaje? Bueno, para empezar, el tatuaje es tuyo y yo no tengo que tener ninguna opinión sobre él. Pero, ya que preguntaste, no veo ningún problema en que las personas se tatúen la marca tenebrosa o cualquier cosa relacionada con Harry Potter. Hasta porque yo tengo un mortífago tatuado aquí en la mano, no quiere decir que yo piense que los mortífagos son geniales. Creo que ese tatuaje está chido. Antes, cuando era más joven, yo me quedaba así. No inventes, ese tatuaje sí se ve muy raro, ¿no? Pues es prácticamente el símbolo ahí de supremacía de los mortífagos. Pero después terminé cambiando un poco mi visión respecto a eso. Porque, hermano, es solo un tatuaje. Fuera del mundo de Harry Potter, no representa nada de verdad, a menos que la persona realmente tenga esos pensamientos. Pero eso ya es cosa de la persona, ¿no? Pero si nos ponemos a juzgar ese tipo de tatuaje, entonces todo el que se tatúa a Darth Vader está loco, es un villano. Todo el que se tatúa al Guasón es villano, aunque el Guasón tiene ahí unas cosas, ¿no? Pero todo el que se tatúa, no sé, cualquier villano, cualquier personaje que no sea héroe, ¿no está de acuerdo? ¿Apoya todo eso? Creo que es una cosa tonta, ¿sabes? Es una visión tonta para mí, claro, pero esa es mi opinión. ¿No te gusta? Entonces no te hagas el tatuaje. Eso es todo, gracias. Abrazo, Gustavo Albino. Hola, Caco, ¿todo bien? ¿Yo bien? ¿Y tú? En el mundo mágico existen niveles de peligrosidad sobre los magos buscados. Dependiendo de la situación, la Confederación Internacional de Magos entra en acción en algunos países para la captura de esos magos.
o el Ministerio de Magia de ese país se encarga. Un abrazo para ti, mi querido. Así que sí, hay un nivel de peligrosidad, ¿verdad? Sí, hay magos buscados internacionalmente como Grindelwald. Y sí, la Confederación Internacional de Magos se reúne para tomar decisiones, para responsabilizar a ese país, en este caso uno o más países que estén siendo negligentes con el caso en cuestión, ¿verdad? Pero no sé si ellos pueden actuar directamente así, como enviar a alguien de la Confederación Internacional de Magos para hacer el trabajo. Pero sí, la Confederación se reúne para evaluar. No tenemos ningún dato sobre el grado de peligrosidad. Ah, ese es nivel 5 o 6, gente. No hay un número exacto, pero sí hay un grado de peligrosidad ahí. Y los magos, que son más peligrosos, que son buscados internacionalmente, terminan siendo objetivo de la Confederación Internacional de Magos. Eso lo vemos incluso en Animales Fantásticos, donde la Confederación se reúne para evaluar el caso de un Muggle asesinado, ¿verdad? Y de las exposiciones de magia que están ocurriendo ahí en el territorio de Estados Unidos. Entonces, se puede tener más o menos una idea de cómo fue. La siguiente pregunta es de 21, JC Caco. ¿Ya jugaste Hogwarts Legacy? Si es así, ¿cuál es tu expectativa para el próximo? Si no, ¿cuál es tu expectativa para el próximo? Está chido, hermano. Sí jugué. De hecho, cuando salió, hice un en vivo aquí. Hice un en vivo de 10 horas jugando. Una locura, hermano. Estoy loco. Solo pude hacerlo porque mi hija tenía 3 meses. Así que fue muy tranquilo. Hoy en día no podría hacer eso. Pero, hermano, yo jugué Hogwarts Legacy. Me pareció una maravilla y un regalo para los fans, aunque tiene detalles mejorables. Yo pensé que el sistema de castigos podría ser un poco más riguroso, ¿no? Sobre las maldiciones imperdonables y eso, pero es un juego muy chido. Quedé muy satisfecho. Y para la segunda parte, espero que puedan mejorar un poco eso. Puedes lanzar hechizos a quien quieras, aunque no estés en una misión, o el hecho de tener un sistema de castigo un poco más riguroso, o incluso un sistema de moralidad un poco más intenso, ¿sabes? Oye, usaste una maldición imperdonable, hiciste algo malo, te ven como un mago tenebroso, ¿sabes? No como un mago tenebroso en sí, pero que tenga un sistema de moralidad un poco más fuerte. En el próximo esas son mis expectativas. Sobre el escenario de jugabilidad me pareció increíble, ¿no? También habrá Quidditch en el próximo, ¿verdad? Por el amor de Dios, la siguiente pregunta es de Rufflepuff-Magic. Hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien y tú? Bien. Mi pregunta es sobre un posible error en las Reliquias de la Muerte, parte 1, cuando Ron se preocupa por Gina, Fred y Jorge. Él escucha la radio porque no ve a sus hermanos en el mapa del merodeador. Primero, Fred y Jorge no aparecerían en ese mapa, porque ellos ya no estaban en Hogwarts, ¿verdad? Desde el 5.º año ya no estaban más en Hogwarts. A Ginny, en este caso, él se queda ahí escuchando la radio. Es que en la película, él se queda escuchando la radio para saber si le pasó algo a su familia. En el libro, él intenta sintonizar la radio todo el tiempo. Observatorio Potter, para saber noticias en general, no solo de su familia. En la película ponen eso de la familia, ¿me entiendes? En el mapa del merodeador, él podría ver a Ginny cuando ella entre a Hogwarts. Cuando ellos huyen ahí, todavía no han empezado las clases ni nada por el estilo. Entonces, por eso en la película no tenía mucho sentido que él mirara el mapa del merodeador, ¿vale? Eso solo pasa en la película. En los libros, él no escuchó la radio para saber de su familia. Él habla sobre el programa que informa la verdad de lo que está pasando. Y no está manipulado por el Ministerio de Magia que fue tomado por Voldemort. Nuestra siguiente pregunta es de... ¿Qué tal, hermano? De nada. Mi pregunta es sobre las reliquias de las casas. ¿Por qué todos los Horrocruxes son objetos comunes, menos el de Gryffindor, que es una espada? Bueno, Godric Gryffindor era un duelista excelente en su época, y como era una época en la que no existía el Estatuto Internacional del Secreto, en magia, magos y muggles convivían juntos. La magia no era un secreto, aunque muchos magos preferían vivir de forma discreta. Sin revelar su verdadera identidad a los muggles, Godric Gryffindor no creía justo batirse en duelo con un muggle, con un caballero muggle o quien fuera muggle usando magia. Entonces él usaba la espada para batirse en duelo en igualdad de condiciones. Por eso su reliquia es una espada. La siguiente pregunta es de Lufano, padre de Pet. ¿Qué tal, Lufano, padre de Pet? ¿Caco? ¿Qué crees que pasaría si alguien intentara usar la piedra de la resurrección para revivir a alguien que existe en forma de fantasma? La piedra, en cierto modo, genera un tránsito entre dos mundos. Los fantasmas ya no están en el lugar adecuado para quienes han desencarnado. Buena pregunta. Amigo, creo que la piedra de la resurrección no funciona así. Mi percepción sobre eso es que tiene mucho más que ver con el sentimiento de la persona que usó la piedra
Por ejemplo, ahí cuando Harry está en el bosque y él gira la piedra, aparecen las personas que él ama, que están en su corazón, que ya se han ido. En este caso su mamá, su papá, Sirius, Lupin. Entonces no es algo así, vaya. Voy a girar la piedra y todos los muertos van a ser convocados y se va a abrir un portal ahí. Es eso, yo creo que no es así como funciona. Y con los fantasmas creo que no sería algo que funcionaría, justamente porque ellos son solo un eco de lo que eran en vida y no están en el mundo de los muertos, ¿verdad? Ellos ya están en el mundo de los vivos, así que no se les puede mandar al de los muertos solo por tener un portal abierto, ¿verdad? Porque es eso que Sirius le dice a Harry, ¿verdad? Las personas que amamos nunca se van, siempre viven en nuestro corazón. Ellas forman parte de Harry y estaban en su corazón. Por eso la piedra de la resurrección materializa hasta cierto punto a los seres queridos de Harry. No es que se abra una puerta ni que los muertos regresen así, no funciona de esa manera. Pregunta de Michelle Oliveira. Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Yo bien? ¡Qué bueno! Entonces, ¿Dumbledore no conocía algún hechizo para encontrar a Voldemort o impedir que escapara durante la pelea en el Ministerio? Entonces, tenemos que cambiar un poco esa idea de que Dumbledore era el todopoderoso. Sí era poderoso, pero Voldemort le daba un poco de trabajo ahí. El duelo fue muy intenso y, por supuesto, Dumbledore tenía la ventaja. Pero aún así, Voldemort era un mago poderoso y Dumbledore un mago poderoso también. Y ellos duelando ahí era un duelo grandioso. Entonces, así, nos quedamos con esa sensación de que porque Dumbledore es muy astuto, él siempre daba unos pasos muy bien articulados y siempre premeditaba algunas cosas y entendía cosas que otras personas no entendían. Nos quedamos con esa sensación de que, wow, él tendría que conocer todo, tendría que saber todo. No es así, él no funciona así. Podría saber un hechizo para evitar que Voldemort saliera del ministerio, pero la cuestión es si Voldemort podría escapar de ese hechizo. ¿Entiendes? Así las cosas están equilibradas. Además, no servía de nada encontrar solo a Voldemort, ¿verdad? No fue que Dumbledore hallara a Voldemort y todo terminara. No. La influencia de Voldemort se percibía en varios sectores de la sociedad mágica donde había mucho que enfrentar, además de él mismo. Otra pregunta de Michelle Oliveira. ¿Todo bien, Caco? Estoy bien, gracias. Una duda, incluso con la batalla ocurriendo y matando a varias personas, ¿por qué no hay registro de las personas que estaban al lado de Harry? ¿Usando la maldición asesina? ¿Hay alguna explicación de por qué no la usan? Un abrazo para ti y las chicas. No hay registro de que alguien del lado de Harry usara la maldición asesina, pero eso no significa que no lo hayan hecho. Solo tenemos algunos cuadros de la batalla. Vemos destellos y momentos de lo que ocurre. Puede ser que la hayan usado, pero yo creo que tal vez ellos no la usen o no aparezcan usándola, porque esos hechizos están más relacionados, no solo magos oscuros, sino personas que como que no tienen tantos escrúpulos, ¿sabes? No les importa, matan, torturan y usan maldiciones imperdonables de verdad. En una guerra, guerra es guerra, ¿no? Ellos estaban peleando. Y sería completamente comprensible si las usaran, pero yo creo que está más relacionado con eso mismo. La siguiente pregunta es de Angélica SQ. Caco, ¿cómo están tú y tu familia? Siempre sigo el canal y siempre está evolucionando. Felicidades, gracias, estamos bien, un beso para ti. Ahora, la pregunta. En Harry Potter y la Orden del Fénix, ¿qué habría pasado con Harry si hubiera sido poseído por Voldemort? ¿Y si Dumbledore no lo hubiera salvado? Un abrazo mágico. Bueno, en ese momento no es Dumbledore quien salva a Harry, ¿verdad? Voldemort es quien no tolera la posesión. Él no soporta la posesión con Harry, así que no tendría éxito al poseer a Harry de ninguna manera. Porque el contacto del alma de Voldemort, el contacto del propio Voldemort con Harry, con un alma tan llena de amor, con el poder que él subestimaba, que era el amor, no lo resiste. Después de eso, Voldemort nunca intentó poseer ni controlar la mente de Harry, porque el contacto le resultaba torturante. Así, no podemos imaginar qué habría pasado si él lograba su objetivo, porque no solo salvaron a Harry, también evitaron que Voldemort lo hiciera. El propio Voldemort no pudo hacer eso. La pregunta es de Juliano de Piccoli. ¿Los aurores del ministerio podrían detener a Voldemort? Aquí hay otra pregunta que entra ahí en el mismo esquema de la pregunta sobre Dumbledore, ¿verdad? Sí, ellos tenían manera de detenerlo, de combatirlo, solo que no era fácil. Simplemente no lograban capturar a Voldemort. Principalmente porque en la Segunda Guerra Mágica, cuando Voldemort regresa, el Ministerio de Magia es tomado, ¿verdad? Entonces todo queda en sus manos, los aurores quedan en sus manos, todo queda en sus manos. Un ejemplo es Alastor Moody, uno de los grandes aurores y nombres destacados. Y él solo muere en la Segunda Guerra de los Magos, ¿cierto? Aunque él estaba preparado para eso, él estaba listo para luchar, podía luchar contra Voldemort, solo que Voldemort es un mago muy poderoso, así que las muertes suceden
No es simplemente llegar, oye, tenemos los medios, entonces lo vamos a lograr. No es así como funciona, ¿sabes? La siguiente pregunta viene de Maya. Hola, Caco, ¿todo bien? ¿Qué hace el coco con sus víctimas? Además de asustarlas, ¿se las devora o les chupa el alma? Muy buena pregunta. De hecho, hice un episodio solo sobre eso, sobre los cocos. ¿Y cuál es el peligro que realmente representan? Pero, básicamente lo que dije en ese video es que creo que los cocos tienen cierto límite de lo que pueden causar. En el fondo, su arma más poderosa es el miedo de sus víctimas. Es la forma en que sus víctimas reaccionan ante el miedo. Por ejemplo, los cocos pueden emular ciertos poderes dependiendo de la forma que asuman. Como el dementador con el que Harry entrena el Patronus, él siente sus sensaciones. Él es forzado a recordar la horrible sensación de seguridad de ver a su madre siendo asesinada. No creo que el Bogart transformado en dementador sea capaz de absorber el alma de una persona, por ejemplo. ¿Entiendes? Hay una limitación, lo explico mejor en ese episodio. Yo le aconsejo a quien no lo ha visto que lo vea, y tú que estás llegando ahora, míralo, está muy bueno. Claro, después de ver este video aquí, ¿verdad? Juan Ferreira, hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Con Harry descubrimos que un Horcrux puede hacerse en un ser vivo. ¿Y si Voldemort hiciera un Horcrux en un Fénix, qué pasaría? ¿El Fénix es inmortal? Renace de las cenizas. Es una pregunta muy buena, muy interesante. Pero solo podemos trabajar en el campo de la hipótesis. Bien, ¿qué creo que podría pasar? El ave fénix, cuando llega el momento de morir, se prende fuego y renace de las cenizas. El concepto básico para que el Horrocrux sobreviva es que el recipiente que guarda el alma permanezca intacto. Si el ave fénix se prende fuego y su cuerpo se destruye en cenizas, entonces ese recipiente no está intacto. Bien, ella renace de las cenizas, sí, pero ¿será que el Horrocrux en el ave fénix sobreviviría a esa combustión espontánea tan poderosa de la fénix para renacer de las cenizas? ¿Y renacería junto con esa fénix ahí? No lo sé. Creo que es una hipótesis que vale la pena considerar y creo que por eso no sobreviviría, pero también es solo una hipótesis. No sé qué piensan ustedes, recordando que la Horcrux, la parte del alma ahí en la Horcrux, no funciona como el alma principal. Un alma intacta dentro de una persona. Un alma intacta que no fue fragmentada, no fue dividida, no fue rota ni convertida en Horcrux, sobrevive sin el cuerpo. El cuerpo muere ahí, ¿verdad? El cuerpo es atacado normalmente y esa alma sigue al más allá. En cambio, el Horcrux necesita un recipiente para sobrevivir, así que si el recipiente es destruido, el Horcrux no sobrevive. Entonces yo parto de ese principio, así que creo que no sería una idea tan buena hacer un Horcrux en un Fénix. La siguiente pregunta es de Lovegoodciño. Hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Oye, perdón aquí, mi amigo Patiño. Si un dementador fuera ofidioglota, ¿podría hablar con un Patronus en forma de serpiente para convencerlo de que lo deje en paz? Mis amigos, me gusta cuando ustedes viajan así. ¿Qué pregunta tan loca, hermano? No hay forma de que un dementador sea ofidioglota, ya que la ofidioglosia es un don hereditario que se transmite de padre a hijo. Claro, es hereditario, se transmite de padres a hijos. Y los dementadores no nacen de esa forma. Los dementadores, ellos no son seres, nunca estuvieron vivos, ellos se manifiestan, se proliferan a partir de emociones humanas. Por lo tanto, no hay manera de que él herede una ofidioglosia de alguien, porque eso necesita ser pasado de padre a hijo. Aquí preguntaste si sería un dementador, ¿verdad? No en el caso de que un dementador realmente sea, pero así, hipotéticamente si lo fuera, el dementador tiene una comunicación algo limitada. Entonces creo que no funcionaría. El Patronus de una serpiente no es una serpiente real, sino energía materializada por emociones intensas y auténticas. Y eso no es la criatura que lidia con el dementor. No es la forma animal, porque si lo fuera, el Patronus no corpóreo no funcionaría. Ella dice mucho más sobre la esencia del mago que lo está conjurando, que sobre tener algún efecto en sí mismo. Tanto así que el Patronus más fuerte del mundo era de un ratón. Bien, entonces creo que nos serviría. Buena pregunta. Ahora Jonathan Alves pregunta: Hola Caco, ¿todo bien? Yo estoy excelente. Duda que el Muggle de Animales Fantásticos, no recuerdo su nombre, usó un hechizo que estaba en la varita que Dumbledore le dio. Hasta donde recuerdo no se puede dejar una varita con un hechizo para usarlo después. Mi querido Jonathan, tú a estas alturas tal vez ya hayas entendido lo que pasó. No sé si ya lo viste en algún lugar o si ya lo entendiste, porque, ¿verdad? Esa pregunta fue enviada hace un tiempito, pero mira, el Jacob, el nombre del tonto es Jacob, él no hizo el hechizo. Quien hizo el hechizo fue Eulalie Riggs, que es esa profesora que está ahí con él, que hace el hechizo y da a entender que es Jacob quien lo está haciendo. Ella lo está haciendo ahí, a escondidas.
Él tiene la varita y parece que es él, pero es intencional para que lo crean, aunque no es quien lo hace. No hay un hechizo guardado en esa varita, ni nada por el estilo. ¿Realmente no es posible eso de dejar un hechizo guardado ahí? ¿Quien hace el hechizo es Eulalie Beleza? La siguiente pregunta es de Guilherme. ¿Sería posible bloquear la poción multijugos? Por ejemplo, impedir que alguien se convierta en Dumbledore o en ti. Buena pregunta. Por ahora, no recuerdo que haya alguna forma de impedir la transformación. Una vez que la poción esté en su proceso completo, si hay alguna forma, está en algún juego o en algo que no haya visto, pero creo que no. La siguiente pregunta es de Rodrigo de Luca Caco. ¿Voldemort se enteró de que Harry robó algún collar de Dola de Sanburce en el ministerio? Si es así, en ningún momento sospechó que podía ser su collar. Él pensaba que el collar estaba en la cueva. Pero en ningún momento se preocupó ni se preguntó por qué Harry robaría un collar. Ahí está, amigos míos, ¿qué pasa? En la película parece que él solo toma el collar ahí. Y ya, ¿no? Pero no, Hermione es muy lista. Y cuando ella toma el collar de Samburgue en el libro, lo multiplica con un hechizo de gemelos y vuelve a poner el collar ahí, en el cuello de ella. Para que ella no sospeche que el collar fue robado. Así que no, Voldemort no sabe que un collar fue robado de Dola Samburgue. La siguiente pregunta es de Altista Lufano Caco. ¿Tú entiendes más de que, históricamente, es posible que un guardián del secreto haga un voto perpetuo para no revelar el secreto? Sé que el hechizo Fidelius en sí mismo presupone una confianza, pero sería, en teoría, una forma eficiente de asegurar el hechizo. Amigo, creo que no funcionaría. ¿Sabes por qué? El hechizo Fidelius se basa, como dijiste, en la confianza. El hechizo Fidelius se guarda dentro del alma, en la esencia del alma, del guardián del secreto. Si él hace alguna magia para proteger eso, creo que pierde la fuerza, pierde completamente el sentido y no es posible hacerlo, porque ninguna magia es capaz de extraer esa información del guardián del secreto. Ni tortura, ni control mental, ni la maldición Imperius, nada es capaz. La única forma en que un guardián del secreto puede revelar eso espontáneamente es por libre y espontánea voluntad. Entonces creo que no funciona así. Entonces, si alguien hace el voto perpetuo de no revelar el hechizo Fidelius y lo revela, no morirá. Eso no es lo que digo. Creo que el voto perpetuo no tendría eficacia sobre el hechizo Fidelius en sí. Si la persona quiere revelar el secreto, quizá muera, pero el voto perpetuo no lo impedirá. Si ella quiere hablar, ¿entiendes? Quedó confuso, pero creo que una cosa anularía a la otra. Wesley Andrade. Habla, Caco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? En el misterio del príncipe, ¿la lealtad de la varita de Lucius pasó definitivamente a Voldemort? Un abrazo. Amigo, creo que no. En este caso, Voldemort como que toma la varita prestada. No le está quitando la varita a Lucius. Sabemos que la toma prestada. De una forma como que no, o sea, hermano, dame tu varita, no me importa si la vas a prestar o no, pero creo que la varita no cambió. La lealtad no, fue destruida de todas formas por la varita de Harry. No se puede saber, pero creo que no cambió. Porque fue en el ámbito de prestar la varita, no de quitársela, de desarmarlo o algo así. La siguiente pregunta es de Gask. ¿Qué onda, Caco? Todo bien. ¿Y tú? Te sigo desde los 13, ahora tengo 21. ¿Cuánto tiempo? Gracias por el gran contenido que siempre haces. Gracias a ti por acompañar el Caldeirón tanto tiempo. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿el banco de Gringotts, por tener varios pisos bajo tierra, realmente fue construido debajo de Londres o tuvo la ayuda de un hechizo de expansión? Amigo, yo creo que en realidad el banco fue resultado de las excavaciones que ellos hicieron, ¿verdad? ¿Realmente fue hecho ahí bajo tierra? Creo que sí. No es. El banco no está debajo de la tierra, las bóvedas sí lo están. El banco está en el piso de arriba, está al nivel de la tierra, pero las bóvedas son subterráneas. Entonces creo que ellos estuvieron excavando ahí para hacer las bóvedas. Claro que debieron usar mucha magia para hacer eso, porque los duendes tienen su propia magia, ¿verdad? Entonces, con certeza, ellos debieron haberla usado ahí. La siguiente pregunta es de Lily. Hola, Caco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Mencioné a Harry Potter en mi ensayo del examen y fui aceptada en medicina. ¡Qué padre! Tendremos una bruja médica. Catarina ya tiene pediatra gratis, ¿eh? Gracias, felicidades, de verdad. Mi pregunta es, ¿hay transferencia en las escuelas de magia? Sí, existe. Natsaya o Naya es un ejemplo. Era alumna de O Agadou y fue transferida a Hogwarts. También existen algunos programas de intercambio entre las escuelas. No es una transferencia definitiva, pero alumnos de otras escuelas pueden hacer intercambio. De 6 meses temporal según la escuela que elijas. Hola.
Caco, después de que Acho mandó la pregunta del 22 de febrero de 2009, ¿no, verdad? Vaya, nada que ver 2009. Déjame tomar un poco de agua. Hola, Caco. Después de que Voldemort regresó, si Harry recibiera una Avada Kedavra de cualquier otro mago, él moriría. ¿Estaba realmente atado a la vida o solo a la protección de su madre? Solo lo protegía de Voldemort. Sería genial que nada pudiera matarlo hasta que Voldemort fuera destruido. Amigo, es una pregunta muy buena y así. Por lo que sabemos, por todas las explicaciones, la protección funcionaba contra Voldemort. Pero, en el caso de que la sangre de Harry tenga la protección de Voldemort, creo que en ese caso sí funciona. En ese caso, funciona más o menos así. En general, Harry no moriría mientras Voldemort estuviera vivo. Solo en ese caso, las demás cosas no. Dumbledore lo explica, ¿no? Sobre la varita de Harry, que con otras personas era solo una varita común. Pero contra Voldemort, por todo el vínculo que había entre ellos, por la relación completamente atípica y que era completamente... ¿Eres nueva en la magia? Lo de Harry y su conexión con Voldemort era así, totalmente. Fuera de los parámetros mágicos conocidos, ¿verdad? Por eso es difícil dar una respuesta definitiva. Pero, por lo que entendí, en la historia, la protección de Lilian funcionaba. Contra Voldemort, tocar, perseguir o intentar matar a Harry no lo afecta, pero si Voldemort usa la sangre de Harry para regresar, no moriría. De cualquier forma, así, si Voldemort atacara o si otra persona atacara, en la historia Dumbledore dice que era importante que Voldemort atacara a Harry y todo eso. Creo que él se refería más a destruir la parte del alma de Voldemort en Harry. En resumen, es una pregunta sin respuesta concreta que solo J.K. Rowling puede responder. Amigo Leonader, ¿qué onda, Caquito? Bien, bien, ¿y tú? Puede sonar tonto, pero pensé que no hay dudas tontas. Si el diario fue destruido... En el segundo libro, cuando Voldemort hizo el Horcrux de Nagini, su alma quedó dividida en 7 partes. Eso incluso le dio algún tipo de ventaja. No, para nada. No le dio ninguna ventaja. Y bueno, Voldemort tenía el alma dividida en 8, ¿verdad? Porque la parte de su alma que está en su cuerpo cuenta. Esa parte que quedó atrapada, la vida cuenta. Entonces, son 8, no 7 y no... Ninguna, señor Horcrux, ninguna. Ni siquiera si hubiera hecho una no le habría dado ninguna ventaja, ni 2, ni 3, mucho menos 7. La siguiente pregunta es de María Carcarofina. Carcarofina, ¿ese es tu nombre real o es una referencia a algo? Voldemort recordaba, sabía, veía lo que su representación dentro del diario estaba haciendo en Hogwarts con Gina y el basilisco. O él estaba tranquilo en Albania y luego se enteró, pensó, ay, ese diario hizo de las suyas, pude haber hecho más. No, yo creo que Voldemort no sabía. Porque, mira, tanto la parte del diario empieza a aprender sobre Harry cuando Gina va escribiendo y Voldemort, él no sentía cuando las Horcruxes eran destruidas ni lo que las Horcruxes estaban haciendo. Tanto que él va a verificar, descubre que la copa de Hufflepuff fue robada de la bóveda de los Lestrange y va a revisar en los otros escondites sus Horcruxes. Él no percibe lo que ocurre con las Horcruxes. Él no tiene conocimiento de lo que está pasando, quién las está llevando, quién las está manipulando, quién las está usando, quién las destruyó, cómo las destruyó, si fueron destruidas. En las películas parece que lo siente, pero no es así. Entonces yo creo que no, él no tiene conocimiento, probablemente solo se enteró de eso cuando regresó, o no sé, algo así. La siguiente pregunta es de Ana Carol. Caco, me gusta mucho tu canal, gracias. Cuando Barto Crouch Jr. estaba como ojo loco en la clase sobre las maldiciones imperdonables y Neville habla sobre la maldición. Crucio, Barto sabía que Neville era hijo de los Longbottom a quienes él torturó. Claro que lo sabía, y él hace eso porque es extremadamente sádico. Él sabía que sí, que era Neville Longbottom y sabía que era hijo de Frank y Alice. La siguiente pregunta es de Lecocaco. Muy bien, tu trabajo es fantástico. Mi duda es... ¿cómo Pezoniento, la parte viva de Voldemort, salió de la casa de Harry sin que lo notaran? Y después se fue a Albania. Mira, en realidad ese pedazo... Pezoniento, él viene después. Resultado de una poción ahí y tal. ¿Quién se va a Albania a refugiarse? Es algo incorpóreo, no material, menos que un fantasma como dice el libro, ¿verdad? Entonces, así debió haberse ido al aire como un virus. ¿Sabes? Fue como una gripe, fue como un virus, no se fue al aire. Pregunta de Lucas W. Correa Caco. Cuando Voldemort fue derrotado en la Primera Guerra, él solo quedó mal en ese estado de espíritu, incapaz. ¿Fue por la gran cantidad de Horrocruxes? ¿O crees que ese sería el estado después de la muerte de todos los que hayan hecho Horrocruxes? Aunque haya sido solo una persona, es una pregunta muy buena, e incluso tiene relación con la pregunta anterior, ¿verdad, amigo? Entonces,
Creo que con Voldemort fue más intenso, porque tenía varios Horrocruxes y había dividido su alma, de una manera que nadie había hecho antes. Pero yo creo que quien haya hecho solo un Horrocrux también se queda ahí, en una forma ni fantasma, ni vivo, algo así, también inmaterial. Creo que con Voldemort fue más intenso, pero quien hizo solo una Horrocrux también se queda en eso. En ese sentido. Ahora, la siguiente pregunta es de alguien que no puso su nombre, seguro se le olvidó ponerlo en ese momento. Hola, Caco, ¿cómo estás? Espero que sí, todo bien, gracias. Cuando Tom mata a sus abuelos y a su padre y roba el anillo, aún era menor de edad. Correcto. El ministerio no tenía rastreador para menores de edad y no identificó que él había hecho una maldición imperdonable. Gracias y éxito. Sí, él era menor, él tenía el rastreador. Pero el propio Dumbledore le explica a Harry, porque Harry tiene esa misma duda. Y entonces el Ministerio de Magia, él no rastrea quién hizo la magia, solo rastrea que una magia fue realizada cerca de un menor de edad. De cualquier forma, el rastreador de menores de edad en Harry Potter funciona así, cuando es necesario en la historia. De hecho, hice un video solo sobre el rastreador. Y como no tiene sentido en varios momentos, ese es un punto de la historia de Harry Potter que realmente a veces funciona, a veces no, y otras debería funcionar, pero no lo hace. De acuerdo a cómo fue escrito, es una herramienta bastante defectuosa, pero sí, debería haber activado ahí el rastreador, pero no rastrea a la persona en sí, rastrea la magia cerca del menor. Como con Harry, Dobby hizo el hechizo y Harry recibió la advertencia, ¿recuerdas? Dobby hizo la magia, no Harry. Como era el único mago en esa zona, recayó sobre él. Pregunta de Larisa Araujo. Hola, Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Un abrazo para ti y tu familia. Soy fan del canal y ya vi todos tus videos. Muchas gracias, de verdad. Mi duda es sobre los mestizos y los nacidos de muggles. ¿Cómo hacen sus documentos? ¿Existe algún registro civil en el mundo mágico? ¿Un registro de magos? Es una pregunta muy buena. Solo los magos suelen tener registros, ¿no? No sé si solo los magos que trabajan en el Ministerio de Magia tienen ese tipo de identificación. Creo que cualquier mago tiene. Ahora, un nacido de muggles, creo que él necesita hacer algún tipo de documentación porque está entrando en el mundo de la magia, ¿cierto? Él está bajo las leyes del mundo de la magia. Entonces creo que ellos pueden hacer una documentación. No se menciona ni hay nada oficial sobre que los nacidos de muggles deban hacer documentación. Pero eso plantea una cuestión interesante. Durante la Segunda Guerra Mágica, cuando Voldemort controló el ministerio, se creó la Comisión de Registro de Nacidos, Muggles, para registrar y saber quiénes eran magos nacidos de Muggles. Entonces, o ese registro para sacar documentos no cuestionaba que el documento se sacara a cierta edad, como a los 10, 11 años, no cuestionaba el motivo, no cuestionaba la pureza de sangre o el estado sanguíneo del mago en cuestión. O entonces, realmente no había documentación, ¿sabes? Solo existía para cargos específicos de trabajo en el Ministerio de Magia. Bien, la siguiente pregunta es de Johnny Sousa. Saludos, Caco. Bien. ¿Y tú? Manda un saludo para Picos en Piauí. Un saludo para Picos en Piauí. Si un elfo sirve a una familia y ésta muere, queda libre automáticamente. O atiende a otros parientes de la familia, como hermanos, tíos o sobrinos. Un elfo solo es libre si uno de sus dueños le da una prenda de ropa. Si toda la familia muere, él hereda. Si no hay heredero, existe la sección de reubicación de elfos domésticos. Si no me equivoco, esa sección. Ella se asegura de que los elfos sean reubicados en nuevos hogares después de que sean despedidos o liberados por la familia en cuestión. Pero también creo que puede ser el caso de elfos que no fueron heredados por nadie, así que ahí son reubicados. En esta sesión la siguiente pregunta es de Volcom. Saludos, brujas. Saludos, mi amigo. Quisiera saber si hay algún torneo de magos, además del torneo de los 3 magos, en el que participen solo escuelas europeas. Y en caso de que no exista, sería una idea para que esos magos acomodados organicen un torneo de ámbito internacional, incluyendo África, América, etc. Amigo, muy buena tu pregunta. Existe el torneo de pociones que incluye varias escuelas. Participan la escuela de Rusia y escuelas de todo el mundo. Pero estoy de acuerdo en que sí podrían haber torneos involucrando a todas las escuelas del mundo. Sería muy bueno, un torneo al estilo del torneo de los 3 magos. Sería muy bueno. La siguiente pregunta es de Lucas Emerson. ¿Voldemort no podría haber enviado a Snape a Grimmauld Place después del hechizo tabú en las Reliquias de la Muerte? Todos a quienes Dumbledore confió el secreto permanecieron fieles. Se podía notar que alguien estaba diciendo mucho el nombre de Voldemort por ahí. Felicidades por el trabajo. Amigo, excelente pregunta, muy buena. Incluso lo mencioné en el video sobre cosas sin sentido.
En el libro Las Reliquias de la Muerte, realmente el nombre estaba siendo pronunciado. Había mortífagos ahí en la puerta porque sabían que ese lugar pertenecía a la Orden del Fénix y se sabía que Harry podría estar ahí. Él dice el nombre de Voldemort y activa el hechizo de tabú. Se quedan mortífagos ahí en la puerta y el 1 de septiembre hay aún más mortífagos. Voldemort podría haber enviado a Snape ahí, sí, porque sabía que Snape tenía acceso a Grimmauld Place. Y Voldemort, con certeza, sabe que las personas que conocen la ubicación de un lugar protegido por el hechizo. Fidelius se vuelve guardián del secreto cuando el primer guardián que confió el secreto, las otras personas mueren. Entonces, creo que es algo que realmente no tiene sentido. Y termina siendo un error. André F. Ekako, ¿sabías que la partida de ajedrez de magos en la primera película muestra cómo Ron era amigo de Harry? Pues había una manera mejor y más rápida de dar jaque mate que era alfil en C5, pero para eso Ron tendría que sacrificar a su amigo. Creo que esa parte es muy bonita mostrando la amistad de los dos. Amigos, sí, está muy padre. Ya vi un video de un ajedrecista con canal en YouTube y él explica jugadas de películas que suceden en películas, series, en fin. Y entonces él habla sobre la jugada que hizo Ron en ajedrez y comenta sobre la posibilidad de otras jugadas. Eso demuestra que Ron es muy leal y siempre apoya a sus amigos. Joanna Lovegood dijo: hola Caco, ¿todo bien con la familia? ¿Todo excelente? Cuando el personaje se enfrenta a Victor Rockwood y él lanza una bada, es posible defenderse y hay un choque de magia. Pero la pregunta es, ¿eso es un error o hay una explicación? Ya que el hechizo es indefendible. Joanna habla de Hogwarts Legacy. Y sí, hay un momento en que enfrentamos a un villano ahí y los hechizos chocan y quedan entrelazados. No hay varitas gemelas ni nada por el estilo. O sea, eso es solo una licencia poética del juego, ¿no? Pero no debería pasar. Él no tiene interés en la historia, ¿verdad? ¿Qué es el Avada Kedavra? ¿No se puede defender con magia? Muchos preguntarán, ¿Caco? ¿Y en las películas? Debo responder otra vez, chicos. Las películas lo inventaron y lo hicieron mal. Y entonces cuando pregunten, pero ¿y Harry y Voldemort? Que todo lo que pasa pasa con Harry y con Voldemort. Puede usarse como ejemplo porque es completamente atípico, entonces así no se puede tomar como ejemplo, ¿de acuerdo? Pero sí, no diría un error, pero es una licencia poética para que el juego siga. Igual, la película también lo hace. Pregunta de pregunta no dirigida, hola Caco, todo bien, ¿y tú? Tal vez mi pregunta ya la hicieron o no tenga sentido. En la segunda película, cuando el basilisco hiere a Harry, no debería romperse la Horcrux dentro de él. Por eso, él no podría elegir revivir en la última película. Así que no es una pregunta tonta, realmente es una pregunta muy válida, pero sí, muchas personas ya la han hecho y muchas veces ya ha sido respondida. No hay problema que la hayas hecho. Incluso esa pregunta fue la que la propia J.K. Rowling dijo que ya no aguantaba más responder sobre ella. Pero es lo siguiente, la Horcrux habría sido destruida si Harry hubiera muerto. Como Harry no murió de inmediato, la Horcrux no fue destruida. Para destruir la Horcrux, el recipiente debe quedar irreparablemente dañado. En este caso, si su cuerpo muere, su cuerpo no podría albergar ninguna alma. Entonces sí, la Horcrux sería destruida. Pero como fue curado por el Fénix, el cuerpo fue curado, su alma está ahí viva. Y la parte de Voldemort que vivía dentro de él, impregnada ahí, también quedó viva. Está bien, Danny Larcher, habla, brujo puñito, gracias por hacer mi vida más feliz, corazoncito. De nada, querida, ¿cómo es que los elfos se liberan? Si toman una prenda de ropa, deben usar magia para las tareas, ¿cierto? Entonces, no es exactamente así, ¿verdad? Hermione teje los gorros y los deja para los elfos, pero ella es un poco inocente respecto a cómo funciona liberar a los elfos. Tiene que ser entregado, regalado, tiene que ser lanzado, arrojado, dado, regalado a un elfo. Está bien que si ellos lo encontraran ahí y fue puesto como una forma de regalo, tal vez funcionaría, pero está el contexto de la cosa, ¿sabes? No es que ellos no pueden simplemente tomar la prenda de ropa. Si están en casa, ellos van, no sé, a lavar la ropa de la persona a la que sirven en la casa, ahí pueden tomar la ropa y lavarla. No hay problema, ¿me entiendes? Sí, ellos usan magia, claro. Si fuera un elfo doméstico, arreglaría mi vida con un chasquido de dedos. Manuciña Potterhead. Hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Quería saber si el velo por el que pasó Sirius sería como una especie de portal donde él entraría y se quedaría ahí hasta la muerte, o sería un lugar lleno de fantasmas. ¿Cómo funciona eso? Un gran abrazo para tu hija, Manuciña. Entonces el velo es una especie de portal, solo de ida, hacia el mundo de los muertos. Él no se queda ahí, solo pasa y realmente muere. Es un artefacto rodeado de mucho misterio. ¿A dónde va el cuerpo? ¿Qué ocurre? Voy a decir algo que creo que sucede. Creo que el cuerpo simplemente se desintegra por completo.
Eso es lo que sucede. No se puede ver qué hay tras el velo. Creo que eso sucede. Muere. Es un portal sin regreso al mundo de los muertos. La siguiente pregunta es de Luca. Hola Caco, ¿todo bien? Tengo algunas preguntas sobre el Avada Kedavra. Si quieres, responde solo algunas. Está bien. Entonces, si hubiera un espejo y yo lanzara una Avada Kedavra al espejo, ¿se reflejaría? Y otra cosa, ¿el Avada tiene un límite? O sea, si lo lanzas va a tener un límite de alcance, ¿no? Gracias, Catarina. Sí, gracias, amigos. Sobre el espejo, técnicamente debería reflejar, ¿no? Ahora, ¿será que pierde fuerza? ¿Será? No sé decirte, pero así, técnicamente debería reflejar, porque la luz va a reflejar. El Avada Kedavra es una luz que, según ese principio, no debería chocar con otra. Porque las luces no chocan, ¿verdad? O sea, se atraviesan. Entonces no sé si se puede usar esa lógica. Ahora, sobre un límite, yo creo que sí hay un límite de distancia. No creo que puedas matar a una persona con Avada Kedavra a 3 kilómetros de distancia. No sé. Pregunta de Fernando Ferreira. ¿Qué onda, Caco? ¿Todo bien? ¿Todo bien. ¿Y tú? Colagusano era el guardián del secreto de los Potter y siguió vivo después del ataque. O sea, solo quien conocía el secreto podía acceder a la casa y rescatar a Harry como lo hizo Hagrid. Albus no notó que no era el guardián, ya que seguía vivo. Un abrazo, amigo. ¿Puedes explicarme cómo funciona? Las personas que ya sabían la ubicación de la casa podían ir a la casa de todos modos. Ella. Con el hechizo Fidelius, ellas no pueden revelar la ubicación. ¿Entendiste? Aunque quieran, no podrán revelar la ubicación. La casa solo está oculta para los enemigos por el hechizo Fidelius, por eso Hagrid puede ir. Así es, Harry, todo bien. Hagrid no era enemigo, él ya sabía dónde estaba la casa, y todo está bien. La siguiente pregunta es de Amanda Jeremías. Hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Mencionaste en un video que los fantasmas solo van a sitios donde estuvieron en vida. En el Cáliz de Fuego, Myrtle va al lago en la segunda tarea. Creo que nunca fue ahí en vida, y menos tan profundo. Pregunta muy buena, de verdad muy buena. Y es lo siguiente, yo creo que esa condición, esa limitación, sirve más de forma ilustrativa, algo así. La persona ya estudió en Hogwarts y puede estar en todo el ambiente, ¿me entiendes? La Myrtle ya debe haber entrado en el lago negro, no sé, al menos puesto un pie, ella puede ir hasta el lago negro, ¿entiendes? No tiene mucho sentido de acuerdo con la limitación puesta en la propia historia, no lo tiene. Pero creo que tal vez esa pueda ser la explicación. La siguiente pregunta es de Leonardo Caco, una duda. En las películas solo hay una escalera para los dormitorios de la sala común, donde duermen los alumnos del mismo año que Harry, como Fred y Jorge. Amigo, las películas no muestran bien eso. Parece que solo hay un dormitorio, pero en realidad hay uno para cada año. Está el dormitorio de primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año. ¿Y entonces qué pasa? Durante el año, los alumnos de séptimo desocupan el dormitorio. Ese dormitorio lo usan los de primer año. El de primer año pasa a segundo y así sucesivamente. ¿Entiendes? Cada año el dormitorio de séptimo se vacía y pasa a ser de primer año. Ellos permanecen en la sala común, junto a la escalera de acceso. Son 7 pisos diferentes. Vamos a decir que son 7 niveles diferentes. O puede que haya más ahí. En un nivel puede haber más dormitorios, no sé, puede haber 2 niveles diferentes o 3 niveles diferentes, no sé, pero esos dormitorios están ahí en diferentes niveles. Pregunta de Enriqueta. Hola Enriqueta, ¿cómo estás? Ella respondió, hola Caco, ¿todo bien? Felicidades por la familia. Sigue siendo increíble aunque no pueda verte. Hola Enriqueta, qué gusto tenerte aquí. ¿Cuánto tiempo, eh? Me gustaría aclarar una duda. ¿Dónde crees que se quedó Albus Dumbledore cuando tuvo que salir de Hogwarts? ¿En Cámara Secreta y en Orden del Fénix sigues amando tu canal? Gracias Enriqueta, en Orden del Fénix. Él se quedó en Hogwarts, sí. Se quedó escondido en Hogwarts, en algún lugar de Hogwarts. No sé exactamente dónde, pero se quedó escondido en Hogwarts, en Cámara Secreta. Tal vez se quedó unos días en Cabeza de Jabalí, el bar de Aberforth Dumbledore, su hermano, ¿verdad? La posada tiene cuartos, quizá él se quedó ahí. Porque en el caso de la Cámara Secreta, él estaba apartado de manera formal, ¿no? Aunque haya sido de una manera formal, bajo amenaza de Lucius con otros consejeros. Él tenía un documento que lo excluía de Hogwarts, así que no tuvo que esconderse ni huir. En la Orden del Fénix, él se esconde, ¿no? Por eso en la Cámara Secreta creo que pudo quedarse en Cabeza de Jabalí. Esa es una posibilidad. Y en la Orden del Fénix, él se esconde en la propia escuela. Genial, gracias, beso, Enriqueta Vela Gubella. Tengo una duda sobre el color de los hechizos tras Hogwarts Legacy. ¿Avada Kedavra es verde al lanzarse? Cuando Voldemort lanza el último hechizo verde contra Harry en la batalla final, este lo defiende. Solo que no es posible defenderse de esa maldición con ningún hechizo. Es eso, no es posible defenderse. Realmente, no es posible defenderse.
Pero las dos maldiciones son la Avada Kedavra, tanto la de Hogwarts Legacy verde como la maldición que Harry defiende. Pero fue eso lo que dije en este mismo episodio. Todo lo que pasa entre Harry y Voldemort es completamente atípico, es completamente fuera de los parámetros de la magia. No es posible sobrevivir a la maldición de la muerte, pero Harry sobrevive 2 veces. No es posible defenderse de la maldición de la muerte, pero Harry logra escapar de la maldición de la muerte 2 veces. En el cementerio, si las varitas son gemelas y hay explicación, ¿qué pasa si la varita principal se niega a atacar a su verdadero maestro, que era Harry? Entonces los hechizos chocan y la Avada Kedavra rebota en el propio Voldemort. Es por eso, porque su relación era muy atípica por el vínculo que compartían. La siguiente pregunta es de Leticia Silva. Hola Caco, espero que estés bien. Yo estoy bien, gracias. Gracias por ser mi terapia diaria. Al contrario, yo agradezco tu cariño. El sombrero seleccionador pensó en poner a Harry en Slytherin solo por el fragmento de alma de Voldemort. ¿O Harry tenía aspiraciones de Slytherin? Besos a Catarina y Raiza, gracias querida. El sombrero seleccionador consideró poner a Harry en Slytherin porque Harry realmente tenía características de Slytherin. Las ganas de demostrar que era poderoso, que podría ser poderoso, él tenía eso. Lo que lo diferencia ahí es que él elige no ir a Slytherin. En esa casa, él podría destacar y demostrar todo su talento. Como era la misma casa de Voldemort, él no quería compartirla ni ir ahí. Entonces, su elección de no ir a Slytherin muestra que las características de Gryffindor prevalecieron en él. No es que, no fue a Slytherin porque Slytherin es mala, no es nada de eso. Es porque él podría probarse a sí mismo, podría hacer todo eso. Él tenía esas características, pero elige no ir a Slytherin, él no quiere ir a Slytherin. No solo es por el alma de Voldemort en él, no es solo eso. Porque si no, ese pedazo de alma de Voldemort dentro de Harry influiría en todo en su vida, ¿verdad? Y él no era una persona que estuviera completamente influenciada por esa parte del alma. Él podía hablar Parcel y tenía conexión con Voldemort, pero eso no cambiaba su esencia. Pregunta de Julia. Hola, Caco. ¿Todo bien? Me encanta tu canal. Gracias. En la Orden del Fénix, cuando la guardia recoge a Harry en Privet Drive, Tonks lo ayuda a empacar con un hechizo. ¿Por qué el ministerio no avisó a Harry si era el único mago ahí como antes? Julia también lo mencionó en el episodio sobre cosas sin sentido en los libros, especialmente en la Orden del Fénix. Si no lo han visto, pueden hacerlo aquí. ¿Ya lo preguntaron en una charla casual? En charlas casuales siempre explico. Siempre trato de ver una posibilidad, un lado diferente del análisis que hago en No Tiene Sentido, ¿verdad? Que es simplemente así. Oye, no tiene sentido, realmente no tiene sentido, pero parece ser un error. Como el Ministerio de Magia perseguía a Harry, la Orden del Fénix era independiente. Ellos estaban cuidando a Harry ahí para intentar impedir que lo expulsaran. Entonces, cualquier motivo extra, el Ministerio iba a caerle encima. Y sí debería haber identificado la magia que hizo ahí Tonks, debería, pero no lo hizo. Y ahí, debajo de él, en ese punto del rastreador, hay un video sobre él aquí que muestra que solo funciona cuando conviene a la historia. La siguiente pregunta es de Mari Carol. Hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? 2 cosas. Tu canal me inspiró a leer toda la saga de Harry Potter, gracias, qué padre. Mientras no tengo dinero, una pregunta. ¿Cómo funciona el rastreador de Harry? Ahí está. ¿Para qué es? ¿Todos los magos lo tienen o solo Harry por ser el elegido? Solo vi las películas. Perdón por mi ignorancia. Mano, no pasa nada. No existe eso de ser tonto. Si no lo conoces y estás preguntando, está bien, ¿ok? No veo eso como ignorancia. Mira, no. El rastreador es algo que tienen todos los menores de edad. Sirve para identificar cuando un mago menor de edad realiza magia. Pero como dije, es extremadamente defectuoso. Así que es un sistema que no funciona muy bien. Muestra que el Ministerio de Magia es una institución defectuosa y en la historia también lo es. La siguiente pregunta es de Nina McNogue. Hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien. ¿Y tú? Felicidades por todos los logros. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Tengo una duda sobre las edades de los magos. ¿Cómo viven tanto tiempo? El propio Dumbledore había confirmado que tenía más de 100 años. La edad de Voldemort tiene explicación, pero la de los otros no. ¿Cómo se determina su edad? Un abrazo. Entonces, ¿los magos realmente viven más tiempo? Las especies mágicas viven más porque los muggles son más propensos a enfermedades y cosas que no afectan a magos y otras especies. Por ejemplo, no vas a ver a un mago muriendo de cáncer, no vas a ver a un mago muriendo de neumonía o de cualquier enfermedad que sea causada por cosas mundanas, por cosas normales. Existen enfermedades mágicas graves como la viruela de dragón, pero los magos viven más porque su fisiología es distinta a la de los muggles.
Y hemos llegado a la mitad de las preguntas. La pregunta número 50 es de Ninfadora Stonks. Me encantó, Caco. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú? Saludos a tu familia. Gracias. ¿Surge el despertar de la fuerza decir la magia en las personas? ¿Cómo es posible que descendientes de muggles nazcan con poderes y al mismo tiempo descendientes completamente de magos nazcan sin magia alguna? Un abrazo y mucho éxito. Esa pregunta un biólogo podría responderte con mucha propiedad técnica. Lo que yo puedo decirte es que la magia se transmite a través de un gen. Es un gen mágico que se manifiesta o no se manifiesta. Entonces, un nacido muggle seguramente tiene algún mago en su ascendencia. Puede ser de hace 3, 4, 5, 10 generaciones pasadas y ese gen va pasando. Todo nacido muggle viene de al menos un squib, por ejemplo, un squib que es la persona que nace de padres magos, pero no desarrolla magia, tiene una aura mágica y todo, pero no desarrolla magia. Él no es como un muggle, porque es capaz de ver ciertas criaturas mágicas, como dementores, en fin, es capaz de ver lugares escondidos de los muggles. Hogwarts, ¿verdad? En este caso, él no desarrolla la magia, no puede realizar magia. En vez de quedarse ahí en la sociedad mágica, donde sufren mucho prejuicio y todo eso, terminan casándose con muggles, terminan relacionándose con muggles. De eso pasa a haber una línea familiar sin magia, pero el gen mágico sigue ahí, se sigue transmitiendo, y entonces ese squib se casó con esa muggle, y ahí fueron teniendo hijos muggle, casándose con muggle, con muggle. En algún momento, dos padres muggles tienen un hijo mago conocido como nacido de muggles. Ahora, ¿por qué ocurre un squib? ¿Cómo ocurre eso? No sé explicarlo, no existe esa explicación, pero ocurre, así es como pasa, es un gen que se transmite y así sucede. Si un mago se casa con una muggle, puede tener un hijo. Aborto. No es porque el niño sea hijo de un mago y de una muggle que no es aborto. No va a ser así como, él es muggle. No, él es un squib. Si es hijo de al menos un mago y no desarrolla magia, es un squib. ¿Entiendes? Aunque la madre sea muggle, en este caso, Gildo Erlacher Hart es así. La madre era bruja, el padre muggle, dos hermanos muggles y el mago, igual que Umbridge. El padre era mago, la madre era muggle, el hermano era muggle. En el caso de un squib, el hijo de mago que no desarrolla magia es un squib, ¿pero entendiste? Entonces, así es a través del gen. Alguien que sepa mucho de biología, así puede dar una explicación chida de cómo funciona esto técnicamente. Yo, sinceramente, no me acuerdo muy bien de mis clases de biología, no, de genes heredados, esas cosas así. Puedo investigar y hacer un video chido sobre eso, ¿no? Es una gran idea. La siguiente pregunta es de Panquita. Hola, Caco. Espero que estés bien. Gracias. Yo estoy bien. Si un mago hiciera lumos sin una varita, ¿se le iluminaría toda la mano o solo la punta del dedo? De la nada me pregunté eso. Un abrazo. ¿Ya pensaste? Igual que el extraterrestre, ¿verdad? Amigo, creo que la luz saldría, no sería de la punta del dedo, creo que la luz... Imagina una bolita luminosa así, mira, en la mano creo que sería eso. Eso creo, ¿no? Matt Lufano, Caco, ¿cómo estás? Ha pasado un tiempo. Felicidades por tu hija, tu familia es hermosa. Gracias. No recuerdo si en Hogwarts Legacy se mostró qué materia enseñaba el profesor Fig, pero me quedé con la duda. ¿Era profesor antes del juego, amigo? Si no me equivoco, el profesor Fig enseñaba teoría de la magia. ¿Quieres ver? Déjame checar aquí, viejo. Teoría de la magia. Eleazar Fig enseñaba teoría de la magia. Es una materia optativa no obligatoria. Los alumnos desde sexto año. Próxima pregunta de Mayara Velázquez. Hola, Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Estamos en tu trabajo. Gracias, Mayara. Pregunta. ¿Tú crees que sería posible que la reina Maeve hubiera enseñado a los fundadores de Hogwarts? Esta es una pregunta excelente. Oh, ¿en serio? ¿Conoces a la reina Maeve? ¿No sabes quién es? Entonces, Mayara, ¿quién es la reina Maeve? La reina Maeve fue una bruja. Enseñaba a jóvenes magos antes de que existiera la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Porque era muy común que los magos enseñaran a otros magos en casa o en pequeños grupos. En el caso de la reina Maeve, ella hacía eso en su castillo. Entonces, yo creo que así es muy probable que al menos uno de los fundadores haya sido alumno de la reina Maeve. Ella sale en las estampitas de las ranas de chocolate. Solo chequemos las fechas. Así tengo una idea. Espera, ¿reina Maeve? Es antes de Hogwarts, ¿no? Ella nació antes de los fundadores, puede ser anterior a Hogwarts, pero tener su misma edad. O sea, puede ser que los fundadores tengan la misma edad que ella, estén en la misma etapa y que ellos hayan fundado la escuela y no ella. Puede ser.
Pero uno de los fundadores pudo haber sido su alumno. Ella era de Irlanda, ¿no? Ella era de Irlanda, así que podría ser. Es una posibilidad interesante. La siguiente pregunta es de Luan Ampere. En el libro Harry, en los pensamientos de Severo, puedes andar por los lugares donde Snape no está, si entiendes bien. En caso de un crimen, no podrían usar la memoria de un testigo para acercarse o incluso escuchar conversaciones de quien lo cometió. Gracias, éxito. Sí, parece que Harry puede ir donde Snape no estaba, pero cerca de él, ¿verdad? No se puede ir muy lejos. Solo que los recuerdos no se utilizan en juicios de manera formal, porque los recuerdos pueden ser alterados. Chicos, hay un ejemplo de Slughorn. La memoria de Slughorn es alterada. Las memorias pueden ser alteradas. Entonces, por eso no se usa. La siguiente pregunta es de Alandra. La señora Waxim era medio gigante y le avergonzaba admitirlo, quizá por sus abuelos o parientes lejanos. Ella era medio gigante y le avergonzaba admitirlo. Nadie sabía quién era su pariente medio gigante. Eloisa Fernández. Hola, Caco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Quisiera saber sobre la magia de la música. Quiero decir, si la música tiene alguna influencia mágica en el mundo de Harry Potter, ¿cómo funciona? Tengo mucha curiosidad, pero no encontré nada al respecto. Un abrazo para ti y para tu familia. Muy bueno tu trabajo. Muchas gracias por el cariño. La música. Si tenemos alguna información sobre la magia específica de la música, no la tenemos. Tenemos a Dumbledore diciendo que la música es una de las magias más bellas que tienen en Hogwarts, pero no tenemos ningún detalle en sí. Creo que la música, como el arte en general, toca mucho al ser humano. Entonces eso es una magia poderosa. Toda la magia ahí se relaciona con la emoción, ¿no? Entonces el arte que toca a las personas tiene cierta magia. Saludos, Caco, ¿todo bien? Me gustan tus videos y admiro tu trabajo. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué hechizos puede bloquear Protego y por qué Draco no lo usó en el baño? En la pelea con Harry, que usó Sectum Sempra, hay muchos hechizos que el Protego puede bloquear. No los mencionaré todos ya que es un video con 100 preguntas, pero funciona. Hechizos más simples, hechizos de ataque más simples. El Sectum Sempra es un hechizo muy fuerte. No sé si el Protego lo detendría, no sé, eso es solo una suposición mía. Pero también, para usar el Protego tienes que ser rápido, tienes que ser ágil, ¿verdad? No es simplemente, oye, espera ahí que me voy a proteger. Entonces, Draco no tuvo ese tiempo, ¿entiendes? Hola, Caco, ¿todo bien? Todo bien. Y tú, tengo dos preguntas para ti. Tendré que cambiar el título a 101 preguntas. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, cuando Harry y Hermione viajan al pasado. ¿Cómo crees que se sintió Ron? ¿Crees que se quedó normal? ¿Simplemente no cambió nada para él? Regresan en el tiempo y cambian todo solo por Ron. Lo único diferente fue que estaban en un lugar y un segundo después en la puerta, más adelante. Eso es solo en la película, ¿verdad? Ahora, ¿para ti qué mago es el más fuerte, amigo? Creo que la fuerza es algo muy relativo, pero sin duda uno de los más poderosos es Dumbledore. Eso no se trata de que, wow, Dios mío, él es muy poderoso y nadie lo derrota. El poder se manifiesta de muchas formas, y creo que Dumbledore es el mago más poderoso con el que tenemos contacto por varios factores. Su poder se extiende no solo a la habilidad mágica, sino también a la sabiduría y el entendimiento que tiene, de la magia y de cosas relacionadas con la vida en general. La siguiente pregunta es de hoy, Caco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Crees que Dumbledore veía a Snape como aliado, con potencial de redención o como amigo? ¿O simplemente usó a Snape para espiar para él y proteger a Harry hasta el día del sacrificio? Si solo lo usó, entonces McGonagall era la persona en quien Dumbledore más confiaba. Hombre, no creo que Dumbledore solo haya usado a Snape. Creo que Dumbledore realmente veía el potencial de redención en Snape. Dumbledore, ¿sabes? Él sabía el poder del amor y sobre todo del remordimiento. Vivía un remordimiento muy intenso, ¿no? Creo que él veía el potencial de redención en Snape y confiaba en él hasta cierto punto en relación con su familia. Como él mismo dice, no le gustaba poner todos los huevos en una sola canasta, pero confiaba en Snape. Sí, creo que las relaciones con Snape y Minerva eran distintas. Minerva desconocía muchas cosas sobre Dumbledore, entonces no creo que solo haya usado a Snape, no. Creo que sí veía a Snape como un amigo, pero también como un gran aliado, y que sabía lo que había que hacer. Chris Lestrange, Harry sobrevive, porque Voldemort usó su sangre para volver, conectándolo a la protección de Lilian. Correcto. Así, ni la tía Petunia ni Dudas serían una forma de que Harry estuviera ligado a la vida. Ellos comparten la misma sangre, pero eso ya es otro nivel, ¿no? En este caso, Petunia tiene la misma sangre, sí. Duda tiene la misma sangre, sí, pero con Duda ya es más débil, ¿por qué no? Él es hijo de Walter, entonces ya es un poco más débil. Y con Petunia pasa lo siguiente.
Harry estaba protegido mientras vivía en la calle de los Alfeneiros, porque Dumbledore hizo un hechizo para extender la protección del sacrificio de Lilian allá en la calle de los Alfeneiros. Y mientras Harry viviera en la calle, en ese lugar cuando fue aceptado por Petunia, mientras él viviera en ese lugar y llamara a ese lugar su hogar, reconociera eso como su casa. Aunque lo odiara, esa protección funcionaría. A partir del momento en que Harry y los Dursley salen de la calle Privet, con la certeza de que no van a regresar, con la certeza de que esa ya no era su casa, esa protección se desvanece. Pero es una protección que impide que Voldemort vaya a la calle Privet y le haga daño a Harry en la calle Privet. Ya esa protección de sangre, que era la protección de Lily, directamente en la sangre de Voldemort, Voldemort la usó, ¿verdad? Voldemort usa la sangre de Harry, que es también la suya. Esa protección venía del sacrificio de Lily. Era mucho más fuerte, mucho más fuerte. Entonces no funcionaría de esa manera. La siguiente pregunta es de Enrique. Buenos días, tengo 3 preguntas. Vamos a cambiar el título del video aquí a 104 preguntas. Espero que no le moleste. Primero, ¿qué cree que haría el Barón Sangriento si viera a un alumno de Slytherin siendo prejuicioso con un nacido de Muggles? Segunda, ¿por qué Dumbledore no puso a Flitwick y Sprout en la orden? Tercera, Madame Pince y Filch salían. ¿Qué haría el Barón Sangriento si viera a un alumno de Slytherin siendo prejuicioso y llamando a alguien nacido de Muggles? Creo que no le importaría en absoluto. Segundo, ¿por qué Dumbledore no puso a Flitwick y Sprout en la orden? No lo sé. Tercero, Madame Pince y Filch salían juntos. Sí, hay un rumor de un romance entre ellos, pero nada, no sé, nada muy concreto. Pero, oye, sobre Dumbledore no poner a... Quizá él los invitó y no aceptaron. Lo veo difícil, pero no sé. La siguiente pregunta es de Manu Foley. Hola, Caco, ¿todo bien? Sí, ¿y tú? Yo bien, qué bueno, Caco. Estaba leyendo Harry Potter y pensé, ¿qué pasaría si Harry fuera un aborto? Bueno, lo que pasaría es que la historia sería completamente diferente. Para empezar, tal vez Voldemort ni siquiera lo habría atacado. No iría a Hogwarts, ni nada por el estilo. Cambiaría la historia completamente. Igor Mubarak. Hola, Caco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Felicidades por la familia. Muchas gracias, mi querido. Un objeto puede bloquear una Avada Kedavra. Podría ser la misma varita o algo creado con ella. El hechizo de escudo que usa Kingsley bloquea el Avada. Un abrazo, soy tu fan. El hechizo de escudo no bloquea el Avada. No se puede conjurar un objeto para protegerse de la Avada. Porque, amigo, es muy rápido, el Avada Kedavra es muy rápido. Es parecido a un disparo, digamos que es parecido a un disparo. Para usar como ejemplo aquí. Y para que pongas un objeto enfrente, tienes que anticiparte mucho, tienes que ser muy. Solo se puede poniendo un objeto enfrente, escondiéndose detrás o trayéndolo adelante. Tienes que ser muy rápido. Pero no se puede poner la propia varita, porque creo que le pega a la varita y puede... O sea, la varita es delgada, ¿no? Entonces puede golpear la varita y terminar golpeando a la persona. En fin, la siguiente pregunta también es de Igor. Y él dijo, saludos, Caco, felicidades por tu hermosa familia, ¿vale? Si Snape era un genio en pociones, pudo haber creado una con lágrima de Fénix para mejorar su efecto curativo. Y así salvar la vida de Dumbledore. No era porque fuera un genio en pociones. Se podía hacer una cura. No todo tiene cura, no todo se puede curar. La lágrima de Fénix no lo cura todo. Las cosas tienen límites en la magia, existen límites. Entonces, lo que tenía Dumbledore era irreversible. Lo que pudo hacer Snape lo hizo. Que fue retrasar el proceso de la muerte de Dumbledore y que el hechizo se extendiera ahí por casi un año. No podía hacer más, era imposible. Hola, Paulo André Araujo. Hola, Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Cuando Harry usó un hechizo aguamenti para darle agua a Dumbledore en la cueva, ¿de dónde vino esa agua? Pues, según la ley de Gump, no se pueden crear elementos. Entonces, o el agua fue conjurada de algún lugar, o era un agua incapaz de quitar la sed. Siguiente, la conjuración no es más que transfiguración. La conjuración es un tipo de transfiguración. Al conjurar el agua, Harry estaba transfigurando las moléculas de aire en moléculas de agua, por eso es posible conjurar agua. Es diferente de conjurar alimentos, pero conjurar agua es posible. Otra de Paulo André Araujo. Hola, Caco, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuándo usó Harry? No. Él envió la pregunta 2 veces. ¿Cuántos créditos de preguntas tenemos? Paulo repitió la pregunta. ¿Aún hay crédito de preguntas? Algunos preguntaron varias veces. Vamos. Danilo Alves, 7. Hola. ¿Es posible que un Muggle logre usar algún artefacto Muggle que haya sido hechizado como la moto de Sirius o alguno de los millones de artículos de los gemelos Weasley? Muy buena pregunta de nivel de examen, ¿de acuerdo? Sí, ¿es posible que un Muggle utilice artefactos hechizados? Sí, pueden usarse sin magia, por eso existe la sección de control del mal uso de los artefactos de los Muggles, donde trabaja Arturo y toman objetos hechizados que se venden a Muggles
solo para molestar, como una tetera que salpica o una llave que se reduce hasta desaparecer, cosas así. Sí, un muggle puede usarlas como un auto, una moto voladora, él sabe cómo manejarlas. Eso es diferente, pero el artefacto encantado funcionará. Muy buena pregunta, ¿eh? Mateus Martins, hola Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Las varitas solo las usan magos. Un duende o elfo doméstico podría usarlas, pero sería distinto. No, las varitas no son exclusivas de magos. Las varitas, de hecho, son un símbolo de control y opresión de los magos contra seres marginados como duendes y elfos domésticos. Incluso existe una cláusula que prohíbe el uso de varitas para criaturas no humanas, o sea, duendes, elfos, centauros. Ellos tienen magia, pueden usar varitas, tienen la capacidad de usar varitas, canalizan la magia. Los magos prohibieron por ley que esas criaturas usen varitas. Hablo más sobre eso en el video, sobre las revueltas de los duendes, de una forma más profunda. Sería bueno que quien quisiera entender mejor lo viera, después de este episodio, ¿vale? Gracias. Por ejemplo, Narlac es un duende que usa varita. Es el gángster de Nueva York en los años 20 de Animales Fantásticos. Él no usa una, sino dos varitas. Tiene una funda doble. ¿Qué cambiaría? La magia de estos seres es distinta en esencia a la de los magos, quizá más característica. La varita solo facilita canalizar la magia, hace más fácil el uso de la magia. No sé decir qué sería diferente. Explosivín furioso, un muggle. Yo sería capaz de preparar una poción mágica simple, que solo implique mezclar ingredientes mágicos en la preparación. No, porque una poción siempre va a tener un elemento que necesita ser hecho con magia, siempre. Toda poción tiene, todas. Entonces un muggle no puede hacer pociones de ninguna manera. Aunque tenga las recetas y todos los ingredientes. Carbalho Neto. ¿Cómo era la relación de Dumbledore y Grindelwald en el periodo en que Harry estaba en Hogwarts? Considerando que él estuvo preso y fue asesinado en el 98, prácticamente. Creo que la relación de Grindelwald con Dumbledore en ese periodo no existía. Tanto así que Dumbledore en esa conversación con Harry en el limbo habla sobre haber visto, ¿no? En la visión, Voldemort está en la celda de Grindelwald y Dumbledore dice que en estos últimos años se dice que él se arrepintió, mostró remordimiento, pero no sé si Dumbledore tuvo contacto directo con él. No sé, lamentablemente no tengo cómo responderte, pero creo que no. Pregunta de Leticia Bochat. Hola Caco, ¿todo bien? Sí. ¿Y tú? En las Reliquias de la Muerte, Harry halla una carta de Lily para Sirius, pero no entendí por qué estaba en el 12 de Grimmauld Place. Como Sirius fue expulsado a los 16, vivía ahí a los 21, recibió la carta a esa edad. Un fuerte abrazo, muy buena pregunta. Y también hablé sobre ese punto en la sección sobre cosas que no tienen sentido en los libros de Harry Potter. No tiene sentido que esa carta esté ahí, pues Sirius la recibió ya adulto. Y él se fue de Grimmauld Place a los 16 años, y esa carta estaba en su cuarto, allá en Grimmauld Place. ¿Verdad que parece que quedó ahí abandonada? Pero no, Lily murió en 1981. Sirius fue arrestado al día siguiente del asesinato de Lily. No había manera de que ella hubiera enviado la carta después. Esa carta debía estar en la casa donde vivía Sirius en ese momento, que era una casa propia de él. No veo a Sirius escapando de Azkaban y quedándose como fugitivo. Pasar por su casa vieja solo para recoger y guardar la carta en el largo Grimmauld no tiene sentido, ¿sabes? Tal vez se la habría entregado a Harry, no sé. Realmente no tiene sentido que la carta esté ahí. Estelacaco. Si una persona toma la poción multijugos y hace unas bromas con otra persona, si sabes a lo que me refiero, que resulta en un embarazo, el niño va a ser hijo de quien tomó la poción o de quien se transformó, ¿entiendes? Usemos el término correcto, no hagamos bromas, hay niños que podrían malinterpretarlo. Si una persona tiene una relación con otra, la embarazada cambia de apariencia con la poción multijugos, pero el hijo será de quien realmente la embarazó. La persona usa la poción multijugos, pero solo cambia su apariencia, no sus poderes ni habilidades mágicas. La persona no va a cambiar, ¿entiendes? Entonces, el hijo será de quien realmente lo tuvo Humberto en el libro Reliquias de la Muerte. El trío dice el nombre de Voldemort varias veces en la casa 12 de Grimmauld Place, incluso cuando ya está Boo y no ocurre nada. La casa tenía protección, pero Fred y Jorge lograron entrar varias veces. Buena pregunta, la casa sí estaba protegida. Con el hechizo Fidelius nada lo rompe, absolutamente nada. Por eso el hechizo tabú tampoco podía hacerlo. Fred y Jorge podían aparecer dentro de la casa, porque esa protección específica no lo impedía. No estaban burlando ninguna protección, solo estaban apareciendo dentro de la casa, de un cuarto a otro. No de afuera hacia adentro de la casa, esa protección sí existe, pero es eso, ¿no?
Ellos no eran enemigos, ellos sabían dónde estaba la casa, así que podían aparecer dentro de la casa. Solo los que eran enemigos no podían. Kenobi, grande Kenobi, habla Caco. Felicidades por el éxito, soy un seguidor muy antiguo aquí. Muchas gracias, mi querido. Pero ahí va. ¿Tú crees que, de alguna manera, J.K. Rowling se arrepintió de haber hecho el trío de oro? ¿Todos en la misma casa? ¿No crees que eso segregó a la base de fans, ya que ellos no tienen ningún amigo? Slytherin, amigo, creo que no se arrepienten. Funcionan muy bien en Gryffindor, ¿no? Pero yo creo que sí. El hecho de segregar, también creo que segregar no es tanto la palabra, porque esa división genera identificación, ¿no? La gente, tipo, pues es divertido, la gente se identifica con la casa, juega, ¿no? Hay competencias, ¿no? Tipo, no. Mi casa es más divertida, tiene quizzes y juegos, lo que genera identificación y la gente se divierte más. No creo que se haya arrepentido, ¿verdad? Creo que no. Y claro, genera rivalidad, pero está bien. Antonia Granger 555. Buenos días, tardes o noches. Ahí va la pregunta. Si Voldemort es la persona más temida de todas, ¿por qué en la tercera película no es el monstruo del armario de nadie? Pregunta increíble, pregunta genial, vamos allá. En el tercer año estamos hablando de niños de 13 años. Son niños que no vivieron el periodo de terror de Voldemort. Son niños que nacieron en la época en que Voldemort sufrió su caída. Como mucho, escucharon sobre el periodo de terror ahí, pero ellos no vivieron eso. Entonces, es muy plausible que ninguna de ellas tuviera miedo al punto de que el Bogart se transformara en Voldemort. Ahora, si fueran niños de años anteriores que vivieron esa etapa, tal vez sería más plausible que se transformara en Voldemort. Leison Mezquita Caco pregunta si hay otro poltergeist además de Pips. Sí, sí existe. No son tan famosos como Pips, pero hay algunos poltergeists que ya han aparecido en el periódico. En Animales Fantásticos aparece un poltergeist que atormenta a una familia muggle. También hay un poltergeist en Hogwarts Legacy, aunque olvidé su nombre. Pero sí hay más además de Pips, ¿verdad, Teosupo? Preguntó. Caco, ¿todo bien? Siempre tuve esa duda. ¿Cómo lucía Voldemort en 1981 antes de su primera caída? ¿Su apariencia? Él ya tenía los rasgos medio extraños así, ya tenía el rostro un poco hundido, la mejilla un poco hundida, los ojos rojos, la piel macilenta y pálida. ¿Sabes? Por abusar de las artes oscuras. Él ya no era ese tipo guapo y atractivo, pero aún así no se parecía en nada a lo que se convirtió después. Julia Tardin. Hola Caco, ¿todo bien? Mándale un beso a Catarina. Por supuesto, se lo mandaré. ¿Recibiste la carta de Hogwarts? A los 11 años. Mi cumpleaños es el 28 de agosto, así que la recibiría a los 10, el 31 de julio. ¿Entraría a los 11 o recibiría la carta a esa edad y entraría a Hogwarts a los 12? Besote, 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 besote. Que cumpla 11 años antes del 1 de septiembre, recibe la carta de Hogwarts en el año en que va a cumplir 11 años, entonces recibes la carta con 10 si vas a cumplir 11 años. Hasta el 1 de septiembre, que es el día en que inicia el año escolar en Hogwarts. Hermione entró un año después, ella es del 79, porque nació el 19 de septiembre. Déjame confirmar si ella es del 79. ¿Quieres ver? Estoy casi seguro. Así es, Hermione es del 79. Pero ella entró en 1999, que era el año en que cumplía 12 años. Ella nació el 19 de septiembre, así que cumplirá 11 años hasta el 1 de septiembre de ese ciclo escolar. Ese año comienza y después sigue el siguiente. La siguiente pregunta es de Pottermania. La autora estableció una regla de que la magia no puede traer de vuelta a la vida a las personas muertas. En la época en que los padres de Harry murieron, si alguien usara un giratiempo para retroceder hasta 5 horas, ¿podría salvar a los padres de Harry? ¿Y el amo? Pregunta sobre viaje en el tiempo, y la respuesta es no. El viaje en el tiempo en Harry Potter se fundamenta en la paradoja de Bootstrap, una paradoja temporal, en la que los acontecimientos solo ocurrieron de esa manera porque ya había ocurrido un viaje en el tiempo. Por ejemplo, en El prisionero de Azkaban, cuando Harry viaja en el tiempo, ¿quién lanza el Patronus? Él mismo lo entendió porque ya había regresado en el tiempo y ya había hecho eso. Es un ciclo, simplemente no tiene inicio. Sucede de esa manera porque simplemente hubo el viaje en el tiempo. Por eso, el niño maldito no tiene mucho sentido por los cambios en la línea del tiempo. Pero si alguien hubiera regresado en el tiempo ahí para salvar a los padres de Harry, resultaría en algo en lo que los padres de Harry terminarían muertos. De cualquier manera, porque ellos mueren. Si mueren, siempre mueren. Es igual con Buckbeak, él no murió ni lo mataron. Sé que algunos creen eso, pero ya lo mencioné en el video. Cosas que entendiste mal en Harry Potter. Buckbeak nunca fue asesinado. En el libro, el trío no ve a Buckbeak siendo ejecutado. Escuchen el ruido del hacha.
Pero lo que pasa es que el verdugo golpea el hacha en la cerca porque se enojó ahí y él golpea el hacha en la cerca. Y los gritos que escuchan de lejos son los gritos de alegría de Hagrid porque Buckbeak escapó. No era llanto, ¿entiendes? Cuando viajan en el tiempo y salvan a Buckbeak, ¿entienden? Ya lo salvamos y luego lo salvan. Y siempre es así, es ese ciclo, siempre de esa manera. Buckbeak no murió porque viajaron en el tiempo y lo salvaron. Harry conjura el Patronus y se salva a sí mismo, porque él ya había hecho eso, porque ya había tenido el viaje en el tiempo. Es complicado de entender porque nuestro cerebro siempre va a buscar darle un sentido lógico. Por eso es un paradoja temporal. La paradoja no es nada más, nada menos que algo que no puede suceder. Es como un ejemplo de paradoja, además del viaje en el tiempo, un ejemplo de figura de lenguaje. ¿No tiene la letra de ese poema? Es una herida que duele pero no se siente. Es un dolor que enloquece sin doler. No hay manera de doler y no sentir. Es una herida que duele y no se siente. Si duele, lo estás sintiendo, la paradoja es exactamente eso, entonces nuestro cerebro busca darle sentido. Pero no va a servir de nada que usemos la línea de razonamiento lógico porque no se aplica, ¿entiendes? Así ocurre el viaje en el tiempo de Harry Potter. Todo sucede así porque ya hubo un viaje temporal. Si alguien intentó salvar a los papás de Harry, falló porque ellos mueren, ¿entiendes? Caco, en El Niño Maldito viajan al pasado y salvan a Cedrico. Por eso arruina todas las líneas del tiempo. Es imposible, no manches. Arruina todo y queda desordenado, ¿entiendes? En los libros de Harry Potter es imposible, pero en El Niño Maldito sí lo lograron. Pero se crean otros paradojas y las cosas se descontrolan ahí, por eso el niño maldito pierde un poco el sentido de la cosa. Bien, la siguiente pregunta es de Luna Love Bad. Me gustó el nombre. Hola Caco, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Felicidades por tu hija, gracias. Duda muy loca. La ofidioglosia se transmite en la familia. Si Harry hubiera tenido un hijo antes de que la Horcrux en él muriera, el hijo sería ofidioglota. Si la Horcrux muriera después, dejaría de serlo. Pregunta interesante y nada loca. Pero mira, yo creo que Harry no le pasaría la ofidioglosia a su hijo porque eso no era parte de él. Eso le ocurrió el día del ataque, cuando parte del alma de Voldemort se impregnó en él. Yo creo que lo que se le pasaría al hijo sería su esencia, la esencia de Harry, que sería pasada al hijo. Todo lo que es de Harry sería pasado al hijo. Esa parte del alma no formaba parte de Harry, no era parte de Harry. No era un talento suyo, no era algo de él, ¿entiendes? Tanto es así que sí, después de que la Horcrux es destruida y Voldemort muere, Harry pierde la ofidioglosia, ¿verdad? Luego, en El Niño Maldito, regresa la ofidioglosia. ¿Por qué? Para que tenga sentido, no es necesario, ¿verdad? Pero, en fin, es una pregunta interesante, Oye, se va la luz, espera, ¿tú qué opinas? ¿Crees que algo le pasaría al hijo de Harry si la Horcrux no se destruye? Cuéntame, Allison, fan de Caco. Gracias, querido. Hola. En la tercera película, al minuto 1:44:21 aparece un Patronus de ciervo entre los dos Harrys, presente y futuro. El Patronus sería de Snape. Hermione menciona que él vio el Patronus gigante de Harry, solo vio las películas. Estoy pensando en leer los libros. Besos, me gustas mucho, Allison. No, no era de Snape, era el Patronus de Harry. Como expliqué antes, Harry viaja en el tiempo, conjura el Patronus y se salva. Piensa que era su papá, porque tenía la forma animaga de su papá, pero no era su papá, era él mismo. El Patronus de Snape es una cierva, no un ciervo. La cierva es hembra, el ciervo tiene cornamenta. Un abrazo, querido Lord Voldemort. Dime, Caco, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Mi duda es, si un mago ofidioglota ofende a otro en lengua de serpiente, ¿eso puede considerarse una ofidiogrosería? Oh, Dios mío, sí puede considerarse una ofidiogrosería. Caco, solo quería decirte que tu canal es increíble y no me pierdo ningún video. Un abrazo. No era una pregunta, solo era una bromita para animar. Dejar el video aquí más relajado es una ofidiogrosería. Me gustó, es una ofidiogrosería. ¿Quién pensaría que el señor de las tinieblas es tan bromista? Paulo Rodríguez preguntó, habla amigo, ¿todo bien? El efecto de la Avada Kedavra puede compartirse para disminuir o neutralizar su letalidad. Como en el momento en que la víctima recibe la maldición. Si agarra a otras dos personas y esas hacen lo mismo con otras, es posible sobrevivir. Abrazo amigo, no voy a decir que no es posible porque no hay pruebas de eso. Pero lo veo muy difícil. Creo que la persona muere y ya se acabó. No es como la electricidad, ¿no? Creo que la persona va a morir sosteniendo a las otras así y no va a pasar nada. Nada con las otras, ¿verdad? Con la persona que recibió la Avada, esa sí va a morir. La siguiente pregunta es de Fenir. Hola, Caco. ¿Un Muggle puede ser hombre lobo? Me encanta tu canal.
Un abrazo, querido. Muy buena pregunta. En Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, este pequeñito rojo sugiere que los muggles pueden. ¿Quieres ver? Déjame ver si lo encuentro. Los hombres lobos suelen estar en forma humana, ya sean magos o muggles. Entonces, ¿qué suponemos que es posible? Porque, ¿verdad? Ahí está. Ya sea de mago o de muggle, pero es hombre lobo. Pero entonces, en un texto, ¿quieres ver? Déjame tomar el texto aquí también. Para nosotros, no, para que no haya confusión aquí, hermano, para que no haya confusión, voy a tomar el texto aquí. Espera, el texto de Errol, escrito por J.K. Rowling, aquí. A finales del siglo XIX, la gran autoridad inglesa en hombres lobo, el profesor Marlowe Farfan, realizó el primer estudio exhaustivo. Sobre sus hábitos, descubrió que casi todos aquellos que logró estudiar e interrogar habían sido magos antes de ser mordidos. También aprendió de los hombres lobo que los muggles tienen un sabor diferente al de los magos y tienen mayor riesgo de morir por las heridas, mientras que los magos y brujas sobreviven para convertirse en hombres lobo. O sea, da a entender que los magos son los que se convierten en hombres lobo. Y los muggles mueren, la mayoría mueren, no dijo que todos mueren. Entonces puede ser que exista algún muggle que fue infectado y que sobrevivió, pero para sobrevivir es extraño, ya que el mago que es mordido por un hombre lobo, para sobrevivir necesita ser atendido y tratado con mucha rapidez. Es necesario poner una mezcla de D-Tannic con polvo de plata en la herida para que cicatrice. Así la persona no será curada, se quedará con licantropía, se va a transformar en hombre lobo. Si no se hace, la persona muere. El mago o el muggle. Imagina, D-Tannic y polvo de plata son usados por magos, los muggles no lo saben. Es muy difícil que un muggle sobreviva al ataque de un hombre lobo, pero no imposible. Por lo que dice ahí, en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, hay muggles que son hombres lobo. Y por lo que dice en el texto, aunque sea muy difícil, puede pasar algo anormal. Hola nerd, ¿todo bien? Hola caco. Si un muggle se casa con un mago, ¿puede trabajar en el mundo mágico, por ejemplo en una tienda? Saludos. Buena pregunta. Bueno, si es un negocio familiar, no hay razón para que no, ¿verdad? Es un negocio de familia y el tipo está casado con una bruja. Allá, ella tiene una tiendita en el callejón Diagon. Pues, ¿por qué no podría trabajar ahí? Viven juntos, comparten su vida. Yo creo que no hay problema. Claro que él tendría que aprender un montón sobre magos, ¿no? Y no podría andar contándolo por ahí, pero creo que se puede llevar bien. Depende del trabajo. Algo bien limitado ahí, ¿no? Claro que, si es un trabajo, depende de la magia. No hay forma, Paulo André Araujo. Míralo otra vez. Hola, Caco, ¿todo bien? ¿Y tú? Si la varita cambia de lealtad al desarmar a alguien, ¿también ocurre en duelos y entrenamientos? Entonces Harry debe tener muchas varitas leales, ya que siempre usa Expelliarmus. Incluso la de Colagusano sería leal. No, hermano, depende del contexto, ¿no? Solo desarmar en un duelo, en un entrenamiento ahí, no quiere decir que la varita se va a volver leal. Hay todo un contexto ahí. La varita elige al mago, no es solo desarmar para que se vuelva leal. Tiene que elegir. David Alasmarola, Caco, ¿todo bien? Supongo que la varita de las varitas realmente pertenecía a Snape. Cuando Voldemort fue a tomar posesión de ella, fue a matarlo. Pero quien lo terminó fue Nagini, que es una Maledictus. ¿Pudo la varita pasar la posesión a Nagini en lugar de Voldemort? También es una pregunta muy buena, muy interesante, pero creo que no, porque es esa historia de que la varita elige, ¿no? Nagini, aunque alguna vez fue humana, le quedaba poquísima humanidad, ¿verdad? En ese entonces, ella ya llevaba mucho como serpiente, así que no creo que pasara. Draco Caco, ¿todo bien? Sí. ¿Y tú? ¿Me ayudas? Llevo un mes batallando con esto. Abortos son muggles, hijos de magos. Ok, los muggles no pueden ver fantasmas, así que Filch nunca vio a los fantasmas de Hogwarts, ni a los dementores, y los avistamientos por muggles pueden ser poltergeists. Oye, ¿los abortos ven fantasmas? Sí, los abortos tienen un aura mágica, pueden ver fantasmas y criaturas como los dementores. Eso solo aplica para los muggles. ¿Está bien, Cayo Riz? Caco, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? La serpiente que Malfoy creó en el segundo libro. Podrías bloquear una maldición de la muerte o conjurar algo mayor, dando a los magos una defensa contra ella. Abrazos corvinos. Amigo, creo que no se puede bloquear la maldición de la muerte. ¿O sí? Si la serpiente fuera lanzada justo en la dirección de la maldición de la muerte y le diera a la serpiente, tal vez. No sé, no puedo asegurar que no, pero lo veo muy difícil. Entre esa historia que conté, tienes que ser muy rápido. VGA TV, hola amigo, buenos días, tardes, noches, ¿todo bien? Todo lo mejor para tu familia, gracias a ti. Igualmente, empecé a ver tus videos y me encantan. Excelente trabajo, sigue así. Él debe estar suscrito desde hace un año. ¿Por qué? Esas preguntas se enviaron hace un año. Si un Obscurus sobrevive y crea un Horcrux, ¿el Obscurial sería inmortal? ¿El mago podría controlarlo? Amigo, qué pregunta difícil, ¿no? No hay milagro que permita a un Obscurial sobrevivir tanto tiempo.
Principalmente hasta el punto de hacer un Horcrux. No sé si sería posible, amigo, no sé, pero así, inmortal, 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 se puede ser, ¿no? Porque ya vimos que nada, ni nadie puede ser inmortal, la muerte no puede ser engañada, y cuando intentan hacer eso, las consecuencias son muy grandes, el precio es muy alto, entonces creo que por esa base afirmo con certeza que no sería inmortal. CIANE, Germano, felicidades por tu hermosa familia, muchas gracias. Mi duda es sobre el mapa del merodeador. Él reaparece en el niño maldito y como es canónico, podemos tomarlo en cuenta. Pero si el mapa fue hecho por los merodeadores y todos mueren, ¿no debería desaparecer? ¿O es magia de sangre? Feliz Día del Padre. Gracias. Existen magias que sí terminan cuando un conjurador muere, pero hay magias que perduran. No es porque ellos murieron que el mapa dejará de funcionar. Gabriel Fritz. ¿Qué onda, Caco? Bien. ¿Y tú? Estuve pensando, ¿cómo es que todas las personas del mundo mágico saben que Harrod se quedó con una cicatriz en forma de rayo? Como solo lo vieron Dumbledore, McGonagall y Hagrid, ¿crees que Hagrid fue indiscreto? Ay, me encanta ese término. ¿Crees que Hagrid fue bocón? Yo creo que la historia de Harrod no tiene cómo, ¿verdad? Se volvió una leyenda, ¿no? Entonces de alguna forma se difundió. Él sobrevivió. Y entonces, o sea, dicen cómo sobrevivió. Pues él sobrevivió con una cicatriz en la frente. Pues eso se difunde, ¿entiendes? Se difunde, no hay manera de evitarlo. Ahora tal vez Hagrid haya hablado sobre la cicatriz. No sé. Bocón estuvo bueno. Rafael SOUZA. Buenas noches, Caco. Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Hace poco vi que le dijiste a una escritora que los fantasmas solo van, tras morir, a lugares donde estuvieron en vida. Pero mira, vi que Myrtle ya apareció en el lago, bien en el fondo. Esa pregunta ya fue hecha. Chin, vamos a tener que quitarlo. Lo siento, tenemos crédito. Evandro preguntó, ¿todo bien, Cacaso? Sí, ¿y tú? Se dice que Lilian y Tiago desafiaron a Voldemort 3 veces. ¿Se sabe cuáles fueron? ¿Y el mandato de Hermione va hasta cuándo? Sí, amigo. Se enfrentaron a Voldemort 3 veces. Una cuando él intentó reclutarlos como mortífagos. Pero fuera de las otras 2 no se sabe hasta cuándo va el mandato de Hermione. No sabemos cuándo fue elegida, pero el mandato de ministro de magia dura 7 años y puede ser reelegida. Estamos en 2025. En 2019 ella ya era ministra, ¿verdad? Es cuando ocurre el niño maldito, ¿no? 2017, año 4 y 1, año 2, 2018, año 3, 2019. Y todavía tiene tiempo, mano, todavía tiene tiempo. Si ella fue elegida en 2019, podría quedarse hasta el próximo año y terminar su mandato, que coincide con las elecciones. Si se reelige, puede quedarse hasta 2033, así que queda tiempo de Hermione como ministra. Vamos, Zeus, ¿quieres salir? Espera, déjame abrir. Zeusito, ¿ya te operaron? ¿Estás bien? Inclusive, gracias a todos los que ayudaron con la rifa. Ya ven, el sorteo ya se hizo, está en mi Instagram. Quien no lo haya visto, puede ir a verlo. Ganó Igor Besa. Gracias a todos los que ayudaron. Zeus se recupera bien y seguirá la quimioterapia hasta completar 8 sesiones. Estaba acostado a mi lado. Debo vigilarlo porque es muy rápido. Apenas lleva 3 días de operado y ya quiere saltar al sofá. ¿Cree que todo está bien? En fin, entonces, Hermione puede ser ministra hasta 2033 si es elegida en 2019 y se reelige ¿en qué año? La siguiente pregunta es de Bones CLS. Caco Riddle viene de los Gaunt, quienes descienden de los Peverell, que a su vez vienen de Slytherin. No, pero Harry también desciende de un Peverell. ¿Harry es descendiente de Slytherin? Si fuera así, ¿por qué él no es el verdadero descendiente y sí lo es Voldemort? Porque aquí hay una pequeña confusión de tu parte, mi querido. Es lo siguiente, Harry y Voldemort son parientes porque ambos descienden de los Peverell. Sin embargo, la línea que desciende de Slytherin es solo la de Voldemort, porque los Peverell no descienden de Slytherin. Lo que pasa es que un descendiente de los Peverell, de la parte de Cadmus, se casó con un descendiente de Slytherin. Entonces, las familias se unieron, un descendiente de Slytherin y un descendiente de Cadmus Peverell. Se casaron y dieron origen al linaje que llegó hasta Voldemort. Harry desciende de Ignotus Peverell, pero eso no tiene relación. Ningún descendiente de Ignotus Peverell se involucró con el linaje de Slytherin. Al contrario, Yolande Peverell se casó con un Potter y así dio origen al linaje hasta llegar a Harry. Son linajes distintos. Harry no tiene parentesco con Slytherin, tiene parentesco con Ignotus y con Cadmus de forma lejana y con el propio Voldemort. Pero con Slytherin no. Porque Cadmus no es descendiente de Slytherin, los descendientes de Cadmus que sí lo son, me refiero a los directos. Vamos, como ese primo rico tuyo que vino de otra familia, wow.
Es hermano del abuelo, bisabuela, tío, cuñado, hermano, primo y pariente. Así es. Pregunta de Pedro Díaz. ¿Todo bien, Caco? Todo bien. ¿Y tú? Una duda que tuve recientemente era si Lilian sabía lo que estaba haciendo cuando se sacrificó por Harry. O sea, en relación con la magia de protección a Harry. Hermano, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que Lilian era una bruja muy inteligente, una bruja talentosa, ¿no? Yo creo que ella podría conocer. Sí, la magia tal vez lo haya hecho, sí, de forma intencional, dar su vida para proteger a Harry. O quizá ella conocía la magia, pero no pensó que su acción protegería a Harry así. Pero conociendo a Lilian, muy lista, inteligente, talentosa y con gran poder, yo creo que ella lo hizo de forma intencional, porque así el sacrificio tiene que hacerse de forma intencional. La persona teniendo la opción de sobrevivir es la persona que elige morir, teniendo la oportunidad de seguir viva. Entonces así el sacrificio es intencional, ¿sabes? El acto de sacrificarse. Si ella sabía que eso iba a generar esa protección, ahí no sé, no estoy seguro, pero creo que sí. Kira preguntó, ¿cuál fue la repercusión de la batalla de Hogwarts durante la guerra? Releí el libro 7 y menciona que al inicio solo estaban la Orden, el ejército y alumnos, y después algunos de Hogsmeade. ¿Dónde estaban los otros aurores, padres de alumnos y demás magos? Hasta Percy se enteró de la guerra. Oye, el Ministerio de Magia estaba tomado, había mucha gente ahí. Y otra cosa, la gente tiene que entender algo. Ustedes tienen que entender algo muy simple. No todos van a la lucha, no todos van a la lucha. Algunos padres simplemente no iban a luchar. No iban. Vamos a Hogwarts a luchar. Nuestros hijos están ahí. Como padre sé que algunos se desesperarían y irían. Sí, pero no todos van a la lucha, ¿verdad? ¿No están en una situación así? No todos van a la lucha. De hecho, es muy real personas que fingen que no pasa nada porque no les afecta, ¿sabes? Entonces, así, se juntaron los aldeanos, se juntaron alumnos y todo eso, aurores, empleados del ministerio. El ministerio estaba tomado por Voldemort, entonces no tiene mucho sentido que haya algunos ahí, ¿no? Sin contar que los medios estaban completamente manipulados, ¿no? Completamente manipulados. Entonces la resistencia contra Voldemort no era numerosa, no era tan numerosa como las personas que estaban del lado de Voldemort. Mateusalbs, saludos, Caco. Hola, buen amigo Slytherin, ¿podrías explicar cómo murió Alastor Moody? ¿Quién lo mató? Me gusta mucho el canal, un gran abrazo, amigo Alastor Moody. Recibió una maldición de muerte de Voldemort durante la batalla de los 7 Potter al trasladar a los Harrys falsos, ¿cierto? Mundungo estaba en la escoba con Moody, se asustó cuando vio que Voldemort iba en su dirección. Y entonces Voldemort lanza una Avada Kedavra a Moody y él muere. Mari preguntó, Caco, ¿todo bien? Sí. ¿Y tú? ¿Crees que falló el plan de Dumbledore y Snape? ¿Cómo le diría Snape la verdad a Harry? Fue suerte que Harry lo viera morir. No creo que él hubiera creído en los recuerdos de Snape si no fuera por su muerte. Sí, fue suerte que Harry estuviera ahí. Fue una gran casualidad, pero creo que Snape se iba a probar ante Harry de todas formas. De alguna manera, él iba a demostrarlo, ¿sabes? Iba a decir cosas que no tenía cómo saber. Sin estar del lado de Dumbledore, no sé, él mismo sacaría los recuerdos y se los mostraría a Harry, ¿sabes? No sé, pero él iba a demostrarlo de alguna manera. No digo que sea una falla en su plan, pero es un plan arriesgado. Era arriesgado. Harry podría, sí, mostrar resistencia, pero era arriesgado. Y llegamos a la última pregunta, ni lo creo, me duele la garganta, hermano. Fueron más de 100 preguntas, porque hubo gente que preguntó más de una cosa y todavía quitamos 2 que se estaban repitiendo aquí. Hola Caco, ¿todo bien? Quien preguntó fue Elton Ribeiro. Hola Caco, ¿todo bien? Leí los libros de nuevo y concluí que Harry es solo un mago promedio, valiente e impulsivo, pero en talento e inteligencia bastante común. ¿Tú qué sabes más de la historia? ¿Estás de acuerdo? Amigo, estoy de acuerdo en que Harry es promedio, sí, eso no es un demérito para él, es promedio en algunos aspectos y en otros aspectos. Él es muy talentoso, él tiene un gran talento para la defensa contra las artes oscuras, tiene una gran aptitud para esa área. Él tiene un poder que es un poder subestimado, que es así, la gente piensa que es algo que no vale nada. Que es la capacidad de amar de Harry, su capacidad de nobleza, la capacidad de sacrificarse por los demás, su capacidad de no matar. Él se negaba a matar, incluso en peleas de las que dependía, de las que su vida dependía de eso, él se negaba a matar, porque no quería igualarse a Voldemort. La grandeza de Harry es aceptar la muerte y el sacrificio como lo hizo. Ese es su gran poder. Claro, comparando a Harry con Dumbledore en talentos mágicos, Dumbledore era 1000 veces superior. Hermione era más inteligente que Harry, aunque él también era listo.
Me gusta decir que el trío se complementa de forma única. Hermione, aunque muy inteligente, es promedio en algunas áreas. Ron es valiente, tiene coraje y conoce mucho del mundo mágico, pero en otros aspectos es promedio. Si comparamos a Harry con Voldemort en cuanto a poder, hablando de poder como Voldemort lo valoraba, sí, Harry es promedio frente a él. Pero en cuanto al poder interno de Harry, que Voldemort no puede entender, Voldemort parecía un niño de preescolar junto a Harry. Así que es relativo. Harry lleva un poder que es subestimado, él lleva un poder que no es valorado. La gente piensa que el poder es aquel que pelea y que gana. Es aquel al que la gente le tiene miedo, es aquel que mata, que ataca, que tiene el hechizo que causa más daño al otro, pero no es eso. El poder no es ese, Harry Potter muestra que es este, entonces es eso. Cerramos este papo furado con una excelente pregunta, gracias a quien envió sus dudas. Sé que las preguntas tardan en aparecer aquí porque son muchas. Y estoy haciendo especiales de papo furado así con 100 preguntas para intentar poner muchas preguntas así. Y también porque es muy divertido hacer este especial. Creo que queda una charla larguísima. Chido, ¿sabes? Me gusta porque me hace explorar mi conocimiento de Harry Potter. Van a ver que la mayoría de las preguntas están aquí, yo las estoy respondiendo aquí, ¿ok? Con mi conocimiento, una cosa u otra, investigo un poco, pero voy respondiendo con mi conocimiento. Y cosas que ya sé de Harry Potter que tengo aquí almacenadas, ¿puedo cometer algunos errores? Claro que sí. Así que nunca dije que no me equivoco, nunca dije que lo que estoy diciendo aquí es una regla. Claro que mucho de esto viene de interpretación, ¿verdad? Sobre la historia y su comprensión, claro que a veces las personas pueden interpretarla diferente. Pero me gustan estas charlas largas porque me hacen pensar mucho y ejercitar mi conocimiento de Harry Potter. Así que gracias por sus preguntas. Este video es muy largo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, travesura realizada.